Casé con ella por pena. Nadie más quería a esa cerda gorda. Esas palabras salieron de la boca de mi yerno durante un almuerzo familiar. Su familia aplaudió. Mi hija Magdalena bajó la cabeza. Yo me levanté sonriendo y dije algo que acabó con sus sonrisas para siempre. Pero antes de contarles qué fue lo que dije, necesito que entiendan cómo llegamos a ese momento, porque nada duele tanto como ver a tu hija romperse en pedazos frente a tus ojos. Me llamo Paola Beltrán. Tengo 59 años. Soy arquitecta. Fundé mi propia empresa de construcción hace 25 años. Y durante toda mi vida trabajé para darles a mis hijos lo que yo nunca tuve: educación, dignidad y la certeza de que podían ser lo que quisieran. Magdalena era mi única hija, la menor de 3 hermanos. Desde niña fue diferente. No era la más delgada, no era la más popular, pero era la más brillante. A los 8 años ya leía libros de arquitectura que dejaba en mi escritorio. A los 12 diseñó su primer plano. A los 18 entró a la universidad con la calificación más alta de su generación. Yo guardaba una fotografía de ella en mi cartera. Tenía 11 años en esa imagen. Estaba sentada en mi oficina, con lentes grandes y una regla en la mano, sonriendo como si el mundo entero le perteneciera. Esa fotografía todavía la tengo. Pero la niña de esa imagen tardó muchos años en volver, porque cuando Magdalena tenía 23 años, conoció a Guillermo Salazar. Era el hijo de una familia tradicional de Guadalajara. Apellido conocido. Casa grande en una colonia antigua. Su padre había sido notario público, su madre presidenta de un club social. Guillermo estudiaba administración, pero nunca terminó la carrera. Decía que los negocios de la familia no requerían papel, sino experiencia. Magdalena lo conoció en una boda. Él tenía 27 años. Era alto, bien vestido, con esa seguridad que da no haber trabajado nunca en serio. Le dijo que ella era diferente a todas las mujeres que conocía, que no era superficial, que era inteligente. Magdalena llegó esa noche a casa con los ojos brillantes. Mamá, conocí a alguien. Yo la abracé, vi su sonrisa y quise creer que todo estaría bien. Pero hay cosas que una madre siente en el estómago, y yo sentí algo raro desde el principio. Guillermo tardaba horas en contestar sus mensajes, cancelaba planes a último minuto, decía que estaba ocupado con asuntos de la familia, pero nunca especificaba qué asuntos. Un sábado por la tarde, Magdalena lloró en mi cocina. No sé qué hago mal, mamá. A veces siento que no soy suficiente para él. Yo le sequé las lágrimas. Le dije que si alguien la hacía sentir así, no merecía su tiempo, pero Magdalena tenía algo que yo conocía bien. Esa mezcla de inteligencia y fragilidad. Esa necesidad de demostrar que era digna de amor. Guillermo lo sabía, y lo usó. Empezó a decirle que ella era especial. Que no como las otras mujeres frívolas y vacías. Que él valoraba su cerebro, no su apariencia. Parecía un cumplido, pero era veneno. Porque cada vez que le decía eso, también le estaba diciendo: eres valiosa solo porque piensas como yo quiero. Tu cuerpo no importa. De hecho, tu cuerpo es un problema. Y Magdalena comenzó a cambiar. Dejó de ponerse los vestidos que le gustaban. Empezó a usar ropa más holgada, más oscura. Dejó de ir al gimnasio porque Guillermo decía que no necesitaba impresionar a nadie. Dejó de salir con sus amigas porque él decía que eran malas influencias. Yo veía todo eso, y me dolía, pero Magdalena estaba enamorada, y el amor, cuando es ciego, puede ser la peor prisión. Un año después de conocerse, Guillermo le propuso matrimonio. Fue en la casa de sus padres, una cena formal. Magdalena llegó nerviosa. Guillermo sacó un anillo sencillo. Ella dijo que sí entre lágrimas. Su futura suegra, doña Cristina, la abrazó y le dijo: «Qué bueno que mi hijo encontró a alguien con los pies en la tierra». Yo estaba ahí. Escuché el tono. No era un cumplido. Era una clasificación. Magdalena no lo notó. Estaba demasiado feliz. Esa noche, cuando volvimos a casa, ella me mostró el anillo una y otra vez. «¿Verdad que es hermoso, mamá?». Yo asentí. Pero lo que pensé fue: ojalá ese anillo no se convierta en una cadena. ¿Alguna vez has confiado demasiado en alguien que no debías? ¿Te has decepcionado de una persona que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. La boda se celebró 6 meses después del compromiso. Magdalena tenía 24 años.
Yo tenía 35 cuando la tuve, así que ese día cumplí 59. Fue en junio, en un jardín de Tlaquepaque. No fue la boda que yo hubiera soñado para ella, pero era lo que Guillermo y su familia querían. Doña Cristina, la madre de Guillermo, organizó todo. Escogió el lugar, los colores, el menú, hasta la música. Magdalena solo asentía. Cuando le pregunté si estaba segura de todo, me dijo: «Mamá, es más fácil así. Ellos tienen experiencia en estas cosas». Esa frase me partió el alma. Mi hija, que había diseñado edificios completos a los 20 años, que había ganado premios universitarios, que había liderado proyectos con hombres que le doblaban la edad, ahora decía que era más fácil dejar que otros decidieran por ella. El día de la boda, entré a su habitación temprano. Estaba sentada frente al espejo, con el vestido puesto. Era un vestido hermoso, blanco, sencillo, con mangas largas, pero cuando la vi, noté que estaba llorando en silencio. «¿Qué pasa, mi amor?» Ella se secó las lágrimas rápido, como si tuviera miedo de que alguien más la viera. «Nada, mamá. Es que estoy nerviosa». Yo me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos. «Magdalena, mírame. Si no quieres hacer esto, no lo hagas. No importa quién esté afuera, no importa el dinero gastado. Tú eres lo único que me importa». Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. «Sí quiero, mamá. De verdad. Es solo que a veces siento que no soy suficiente para él, que su familia merece algo mejor». Yo sentí un nudo en la garganta. «Tú eres más que suficiente. Eres brillante, eres generosa, eres hermosa». Magdalena bajó la mirada. «Guillermo dice que lo importante es lo que hay adentro, no afuera. Y tiene razón. Pero a veces quisiera que me dijera que soy bonita. Ese día debí haberla sacado de ahí. Debí haberla abrazado, haberla subido al coche y haberla llevado lejos. Pero no lo hice, porque pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez eran nervios normales de novia. Ahora sé que estaba equivocada. La ceremonia fue correcta. Guillermo le puso el anillo. Magdalena sonrió. Pero yo noté algo. Cuando el sacerdote dijo: «Puede besar a la novia», Guillermo le dio un beso rápido, casi obligado, como quien cumple un trámite. En la recepción, la familia de Guillermo ocupó las mesas principales. Eran muchos: tíos, primos, amigos de la familia. Todos vestidos con trajes caros, todos hablando de negocios, propiedades, inversiones. Mi familia estaba en las mesas del fondo. Mis hermanos, mis sobrinos, algunos amigos de Magdalena de la universidad. Doña Cristina se acercó a mí durante la cena. «Paola, qué bueno que Magdalena encontró estabilidad. Una chica como ella necesita un hombre que la guíe». Yo apreté la copa de vino. «Mi hija no necesita que nadie la guíe. Ella sabe muy bien a dónde va». Doña Cristina sonrió con esa sonrisa falsa que tienen las mujeres que creen que la amabilidad es una máscara. «Por supuesto. Pero ya sabes cómo son los matrimonios. El hombre lleva el timón, la mujer hace que la casa sea un hogar». No respondí, porque sabía que discutir con ella no tenía sentido. Pero guardé esas palabras. Las guardé como se guarda una advertencia. Magdalena y Guillermo se fueron de luna de miel a Cancún. 2 semanas. Cuando volvieron, Magdalena estaba distinta, más callada, más delgada. Guillermo decía que había sido un viaje relajante, pero yo noté que mi hija evitaba mi mirada. Un mes después de la boda, fui a visitarla a su nuevo departamento. Vivían en una zona bonita de Guadalajara, cerca de la casa de los padres de Guillermo. Era un departamento amplio, bien decorado, pero todo era impersonal, como un catálogo de revista. «¿Te gusta tu casa, hija?» Magdalena asintió mientras preparaba café. «Sí, mamá. Doña Cristina me ayudó a decorarla. Ella tiene muy buen gusto. ¿Y tú? ¿Tú qué escogiste?» Magdalena se quedó callada un momento. «Bueno, yo escogí esto». Señaló una pequeña planta en la ventana de la cocina. Un helecho. Era lo único vivo en toda esa casa. Yo tragué saliva. «¿Y Guillermo? ¿Está trabajando?» Magdalena bajó la mirada. «Está ayudando a su papá con unos trámites. Dice que pronto abrirá su propia empresa». «¿Y tú? ¿Vas a seguir trabajando conmigo en la constructora?» Magdalena se mordió el labio. «Guillermo cree que es mejor que me tome un tiempo. Dice que casarse es un trabajo de tiempo completo». Yo sentí que el piso se movía bajo mis pies. «Magdalena, tú estudiaste 6 años. Eres arquitecta.
Tienes proyectos pendientes. Lo sé, mamá. Pero Guillermo tiene razón. Necesito enfocarme en mi matrimonio ahora. Esa tarde salí de su departamento con el corazón roto, porque vi algo que no quería ver. Vi a mi hija desapareciendo. Y lo peor es que ella ni siquiera se estaba dando cuenta. Los meses siguieron. Yo llamaba a Magdalena casi todos los días. A veces contestaba, a veces no. Cuando contestaba, su voz sonaba cansada. Decía que estaba bien, que Guillermo era bueno con ella, que su suegra la visitaba seguido y le enseñaba a cocinar como debe ser. Un viernes la invité a comer, solo nosotras dos. Ella aceptó. Nos vimos en un restaurante que le gustaba desde niña. Un lugar sencillo, con pozole y tostadas. Magdalena llegó tarde. Se disculpó diciendo que Guillermo necesitaba el coche. Yo no dije nada, pero noté que había llegado en taxi. Ordenamos, comimos, hablamos de cosas triviales, pero a mitad de la comida, Magdalena empezó a llorar. ¿Qué pasa, mi amor? Ella negó con la cabeza. Nada, mamá. Es que a veces me siento sola. ¿Sola? ¿Y Guillermo? Magdalena se secó las lágrimas con una servilleta. Guillermo está ocupado. Siempre está ocupado. Y cuando llega a casa, está cansado. Dice que necesita silencio. Que yo hablo mucho. Que hago muchas preguntas. Yo apreté su mano. Magdalena, escúchame. Tú no hablas mucho. Tú eres una mujer inteligente que merece ser escuchada. Ella sonrió, pero era una sonrisa quebrada. A veces pienso que Guillermo se casó conmigo porque yo no era como las otras, porque yo no iba a exigirle nada, porque yo iba a estar agradecida. Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Agradecida de qué? Magdalena bajó la mirada. De que él me escogiera. Yo quise gritarle que estaba equivocada, que ella era un regalo, que cualquier hombre debería estar agradecido de tenerla, pero vi su rostro, vi su fragilidad, y supe que no era el momento de presionar. Hija, si algún día necesitas volver a casa, mi puerta siempre está abierta. Magdalena asintió, pero no dijo nada más. Esa noche, en mi casa, saqué la fotografía que guardaba en mi cartera. La niña de 11 años con lentes grandes y una regla en la mano. Esa niña que sonreía como si el mundo fuera suyo. Y me pregunté dónde se había ido. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Pasaron 6 meses desde aquella comida. Magdalena cumplió 25 años en noviembre. Yo organicé una cena pequeña en mi casa. Invité a mis hijos, a mis hermanos, a algunos amigos cercanos de Magdalena de la universidad. Nada ostentoso, solo gente que la quería de verdad. Guillermo llegó tarde. Magdalena ya había apagado las velas del pastel cuando él entró por la puerta. No se disculpó, solo dijo que había tenido una reunión importante con su padre. Durante la cena, Guillermo apenas habló con Magdalena. Pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono. Cuando alguien le preguntaba algo, contestaba con monosílabos. Magdalena intentaba disculparlo diciendo que estaba cansado. Mi hijo mayor, Roberto, se me acercó en la cocina. Mamá, ese tipo no la trata bien. Yo asentí en silencio. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Yo me quedé callada, porque no sabía qué hacer. No puedes salvar a quien no quiere ser salvada. Esa noche, después de que todos se fueron, encontré a Magdalena en el jardín. Estaba sentada en la banca donde solía sentarse de niña. Tenía los ojos rojos. ¿Estás bien, hija? Ella asintió sin mirarme. Sí, mamá. Solo estoy cansada. Yo me senté a su lado. Magdalena, ¿eres feliz? Ella tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. No sé qué es ser feliz, mamá. Solo sé que estoy casada y que tengo que hacer que funcione. ¿Por qué tienes que hacer que funcione tú sola? ¿Por qué no lo hace él también? Magdalena me miró con esos ojos que conocía desde que nació. Porque yo tengo más que perder. Esa frase me rompió. ¿Más que perder? ¿Qué puedes perder que sea más importante que tu paz? Magdalena bajó la mirada. Mi dignidad, mamá. Si me separo ahora, todos van a decir que yo no pude, que no fui suficiente, que por eso él me dejó. Yo la abracé fuerte. Nadie va a decir eso. Y si lo dicen, ¿qué les importa? Tú vales más que cualquier comentario. Magdalena lloró en mis brazos, pero al final de la noche se fue con Guillermo, y yo me quedé en mi casa, sintiendo que estaba perdiendo a mi hija poco a poco. Los siguientes meses fueron peores. Magdalena dejó de ir a las reuniones familiares. Cuando la llamaba,
contestaba con evasivas. Decía que estaba ocupada, que Guillermo tenía compromisos, que la familia de él necesitaba su presencia. En marzo, casi 4 meses después de su cumpleaños, recibí una llamada de Magdalena un miércoles por la mañana. Su voz sonaba extraña, apagada. «Mamá, ¿puedo ir a tu casa?» «Claro, mi amor. ¿Estás bien?» «Sí. Solo necesito hablar contigo». Llegó 1 hora después. Traía lentes oscuros. Cuando se los quitó, vi que tenía los ojos hinchados. Había estado llorando durante horas. Nos sentamos en la sala. Yo preparé té. Magdalena lo sostuvo entre sus manos sin beber. «¿Qué pasó?» Ella respiró profundo. «Ayer tuve una discusión con Guillermo». «¿Por qué?» Magdalena bajó la mirada. «Porque le dije que quería volver a trabajar, que extrañaba la arquitectura, que me sentía inútil en casa todo el día». «¿Y qué dijo él?» Magdalena apretó la taza de té. «Me dijo que yo no entendía nada, que las esposas de su familia no trabajan, que es vergonzoso que yo quiera salir a la calle como si él no pudiera mantenerme, que parezco desesperada». Yo sentí que la sangre me hervía. ¿Desesperada? Tú tienes un título universitario, tienes experiencia, tienes talento. Magdalena empezó a llorar otra vez. «Eso le dije, mamá. Le dije que había estudiado 6 años, que tenía proyectos pendientes, que tú me estabas esperando en la constructora». ¿Y? Magdalena cerró los ojos. «Me dijo que tu empresa es una pérdida de tiempo, que es una empresita de mujeres que no saben hacer negocios reales, que si yo vuelvo a trabajar contigo, voy a convertirme en una amargada como tú». Esas palabras me golpearon como una bofetada, no por lo que decían de mí, sino porque Magdalena había escuchado eso y no había defendido nada, ni a ella, ni a mí. «¿Y tú qué dijiste?» Magdalena abrió los ojos. Estaban vacíos. «No dije nada, mamá». Me quedé callada, porque si hubiera dicho algo, él se hubiera enojado más. Yo me levanté. Caminé hacia la ventana. Necesitaba controlarme. Necesitaba no decir lo que estaba pensando, porque si le decía a Magdalena lo que realmente pensaba de Guillermo, ella iba a defenderlo, y me iba a perder a mí también. «Magdalena, escúchame bien. Tú no tienes que quedarte callada. No tienes que aguantar insultos. No tienes que vivir así». Magdalena negó con la cabeza. «No lo entiendes, mamá. No es tan fácil». «¿Por qué no es fácil?» Magdalena se puso de pie. Su voz subió de volumen. «Porque yo lo quiero. Porque a veces él es bueno conmigo. Porque cuando estamos solos, cuando no está estresado, me habla bonito. Me dice que soy especial, que soy diferente». Yo cerré los ojos, porque reconocí eso. El ciclo, la manipulación, el abuso disfrazado de amor. «Hija, eso no es amor. Eso es control». Magdalena agarró su bolsa. «Ya sabía que no lo ibas a entender. Por eso no te cuento nada». «Magdalena, espera». Pero ella ya estaba saliendo por la puerta. Esa tarde me quedé sola en mi casa. Saqué la fotografía de Magdalena niña. La miré durante horas. Y lloré. Lloré porque estaba viendo a mi hija destruirse. Y no sabía cómo salvarla. 2 semanas después, Magdalena me llamó como si nada hubiera pasado. Me dijo que estaba bien, que Guillermo había estado más cariñoso, que habían ido a cenar, que él le había comprado flores. Yo no dije nada, porque sabía que esas flores eran solo otra trampa, otro anzuelo para mantenerla enganchada. Pero lo que no sabía es que lo peor estaba por venir. En mayo, 1 año y 2 meses después de la boda, Guillermo perdió su trabajo. No es que tuviera un trabajo real. Trabajaba en el despacho de su padre haciendo trámites administrativos. Pero su padre se cansó de que llegara tarde, de que no cumpliera, de que pasara más tiempo en el gimnasio que en la oficina. Una mañana, don Ernesto, el padre de Guillermo, le dijo que ya no iba a pagarle, que si quería dinero, tenía que buscarse un trabajo real. Guillermo llegó a su casa furioso. Magdalena me contó después que él gritó durante horas, que dijo que su padre era un ingrato, que toda la familia lo traicionaba, que nadie lo valoraba. Pero lo que más me impactó fue lo que vino después. Magdalena le sugirió que ella podía volver a trabajar, que ella podía ayudar económicamente mientras él buscaba algo mejor. Guillermo explotó. Le gritó que él era el hombre de la casa, que él era quien mandaba, que ella no iba a humillarlo trabajando mientras él descansaba,
que antes muerto que dejar que ella lo mantuviera. Pero la realidad es que Guillermo no tenía dinero, no tenía ahorros, no tenía habilidades reales. Todo lo que había tenido en su vida se lo habían dado sus padres, y ahora, por primera vez, estaba solo. Fue entonces cuando yo tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a Magdalena y le dije que necesitaba ayuda en la constructora. Le dije que tenía un proyecto grande, que necesitaba a alguien de confianza. Le ofrecí un sueldo generoso. Magdalena aceptó, pero me pidió que no le dijera a Guillermo cuánto ganaba. Me pidió que le dijera que era poco, que solo estaba ayudando. Y yo acepté, porque entendí que esa mentira era la única forma de protegerla. Magdalena empezó a trabajar conmigo en junio. Al principio venía nerviosa, asustada, pero poco a poco empezó a florecer. Volvió a sonreír, volvió a diseñar, volvió a ser ella. Y yo, sin que ella lo supiera, empecé a depositar su sueldo en una cuenta que solo ella podía tocar, una cuenta de emergencia, por si algún día necesitaba salir corriendo. Pero Guillermo no buscó trabajo, no durante junio, no durante julio, no durante agosto. Se quedaba en casa todo el día, jugando videojuegos, viendo televisión, saliendo con sus amigos, mientras Magdalena trabajaba de lunes a sábado, diseñando proyectos, supervisando obras, ganando el dinero que pagaba la renta, la comida, los servicios. Y Guillermo no decía gracias, decía, por fin sirves para algo. Yo lo supe porque una tarde Magdalena llegó a la oficina llorando. Me contó que Guillermo le había dicho eso mientras ella preparaba la cena. Por fin sirves para algo, como si ella fuera un objeto, como si su valor dependiera de cuánto dinero traía a casa. Yo apreté los puños. Magdalena, ¿hasta cuándo vas a aguantar esto? Ella se secó las lágrimas. No lo sé, mamá. Solo sé que estoy cansada. Y yo también estaba cansada. Cansada de ver a mi hija romperse. Cansada de callarme. Cansada de ser diplomática. Pero todavía no había visto lo peor. Porque lo peor llegó un domingo de septiembre. Un domingo que cambió todo. ¿Tú también has sentido que estás dando todo y no recibes nada a cambio? ¿Has cargado con el peso de alguien más mientras te decían que no eras suficiente? Cuéntame tu historia en los comentarios. Septiembre llegó con lluvias. Ese mes, Magdalena llevaba 3 meses trabajando conmigo en la constructora. Había recuperado algo de su brillo. No todo, pero algo. Cuando llegaba a la oficina por las mañanas, todavía traía esa mirada cansada, como si no hubiera dormido bien, como si cargara un peso invisible en los hombros. Pero cuando revisaba planos, cuando supervisaba obras, cuando resolvía problemas, volvía a ser la mujer brillante que siempre había sido. Yo veía esa transformación todos los días, y me dolía saber que en cuanto salía de la oficina, volvía a apagarse. Un jueves por la tarde, estábamos revisando el diseño de una casa en las afueras de Guadalajara. Un proyecto grande. El cliente quería algo moderno pero cálido. Magdalena había hecho un trabajo hermoso. Grandes ventanales, espacios abiertos, un jardín interior que conectaba todas las habitaciones. Esto es increíble, hija. El cliente va a quedar fascinado. Magdalena sonrió. Era una sonrisa genuina. Gracias, mamá. Me gusta este proyecto. Me recuerda a cuando diseñábamos juntas y yo todavía estaba en la universidad. Yo le apreté la mano. Todavía diseñamos juntas, y vas a diseñar muchas cosas más. Magdalena asintió, pero su sonrisa se desvaneció un poco. A veces pienso en qué habría pasado si hubiera seguido trabajando desde que me casé, si no hubiera dejado todo por intentar ser lo que Guillermo quería. Nunca es tarde para recuperar tu camino. Magdalena bajó la mirada. Pero ya perdí tiempo, mamá. Ya perdí oportunidades. Yo negué con la cabeza. No perdiste nada. Estás aquí. Estás diseñando. Estás viva. Eso es lo que importa. Magdalena me abrazó. Y en ese momento sentí que tal vez, solo tal vez, estaba encontrando fuerzas para salir de donde estaba. Pero esa misma noche, todo cambió. Magdalena llegó tarde a su casa. Eran casi las 8 de la noche. Habíamos estado revisando unos cálculos estructurales y perdimos la noción del tiempo. Cuando se dio cuenta de la hora, palideció. Dios mío, mamá, Guillermo me está esperando. No le avisé que iba a tardar. Llámalo. Dile que estás trabajando.
Magdalena sacó su teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas, todas de Guillermo. ¡Ay, no! Está furioso. Magdalena, estás trabajando. Tienes derecho a llegar tarde. Pero ella ya estaba guardando sus cosas, nerviosa, asustada. Tengo que irme, mamá. Tengo que irme ya. La vi salir corriendo. Y yo me quedé en la oficina, sintiendo una rabia que no sabía cómo controlar. Al día siguiente, viernes, Magdalena llegó callada. Traía los ojos rojos. No desayunó. Solo se sentó frente a su escritorio y empezó a trabajar sin decir palabra. A media mañana me acerqué a ella. ¿Estás bien? Ella asintió sin mirarme. Sí, mamá, estoy bien. Magdalena, mírame. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué pasó anoche? Magdalena respiró profundo. Guillermo estaba enojado, muy enojado. Dijo que yo lo había dejado esperando como si él fuera un perro. Dijo que parecía que el trabajo era más importante que él, que yo estaba cambiando, que me estaba volviendo arrogante. Yo apreté los puños. Tú no eres arrogante. Tú estás trabajando. Estás haciendo tu vida. Magdalena negó con la cabeza. Pero tiene razón, mamá. Yo debí avisarle. Debí llegar temprano. Debí ser más considerada. ¿Considerada? ¿Y él? ¿Cuándo ha sido considerado contigo? Magdalena se quedó callada. Y yo entendí. Entendí que estaba tan metida en ese ciclo que ya no podía ver la realidad. Ya no podía ver que ella no era el problema. Los siguientes días fueron tensos. Magdalena llegaba temprano y se iba temprano. Decía que Guillermo necesitaba que estuviera en casa, que estaba buscando trabajo y necesitaba apoyo. Pero yo sabía la verdad. Guillermo no estaba buscando trabajo. Guillermo estaba controlándola. Una semana después, en un lunes por la tarde, recibí una llamada de doña Cristina. Paola, necesito hablar contigo. Su tono era frío, calculado. Dime, es sobre Magdalena. Creo que está trabajando demasiado. Guillermo me dice que llega cansada, estresada, que ya no tiene tiempo para atender su hogar. Yo sentí que la sangre me hervía. Magdalena está trabajando porque quiere, porque es una profesional. Doña Cristina rió. Fue una risa despectiva. Por favor, Paola. Magdalena no necesita trabajar. Guillermo puede mantenerla. ¿Con qué dinero? Guillermo no trabaja desde hace meses. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Eso es temporal. Guillermo está evaluando opciones. No va a aceptar cualquier cosa. Mientras tanto, Magdalena paga la renta. Magdalena paga la comida. Magdalena paga todo. Doña Cristina levantó la voz. Eso es culpa tuya. Tú le metiste esas ideas en la cabeza. Tú la hiciste creer que puede ser algo más que una esposa. Yo colgué. No podía seguir escuchando esa basura. Pero esa llamada me dejó claro algo. La familia de Guillermo sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y no les importaba. Para ellos, Magdalena era solo un recurso. Una mujer que había tenido la suerte de casarse con su hijo. Y ahora tenía que pagar por esa suerte, trabajando, manteniendo, aguantando. Esa noche llamé a Magdalena. Le conté de la llamada. Pensé que se iba a enojar. Pensé que iba a defender su derecho a trabajar. Pero no. Magdalena solo dijo, «Ay, mamá, no debiste hablarle así a doña Cristina. Ahora va a estar molesta». ¿Y a mí qué me importa si está molesta? Ella no tiene derecho a decirte qué hacer. Magdalena suspiró. «Mamá, por favor. No quiero problemas. Ya tengo suficiente». Magdalena, tengo que colgar, mamá. Guillermo acaba de llegar. Y colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que estaba perdiendo a mi hija otra vez. Los días siguieron. Octubre llegó. Magdalena cumplió 1 año y 4 meses de casada. No hubo celebración. No hubo cena. Guillermo ni siquiera le compró flores. Pero lo que sí hubo fue una nueva escalada de humillaciones. Guillermo empezó a invitar a sus amigos a la casa durante el día. Hombres de su edad que tampoco trabajaban. Hombres que vivían de sus padres, de sus esposas, de lo que fuera. Se reunían a jugar videojuegos, a beber cerveza, a hablar de negocios que nunca iban a hacer. Y cuando Magdalena llegaba del trabajo, cansada, con la ropa sucia de haber estado en una obra, Guillermo le decía frente a sus amigos, «Miren quién llegó, la arquitecta. Qué suerte tengo, ¿verdad? Una esposa que trabaja para mantenerme». Sus amigos reían. Magdalena bajaba la cabeza y se iba a la cocina.
Magdalena me contó esto una tarde mientras lloraba en mi oficina. No sé qué hacer, mamá. Siento que haga lo que haga, está mal. Si trabajo, soy una mala esposa. Si no trabajo, soy una mantenida. Si hablo, soy una necia. Si me callo, soy una tonta. Yo la abracé. Nada de lo que hagas va a ser suficiente para él, porque él no quiere que seas suficiente. Él quiere que te sientas pequeña. Magdalena sollozó. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto si dice que me ama? Porque eso no es amor, hija. Eso es otra cosa. Magdalena se separó de mí. Pero a veces sí me ama, mamá. A veces me abraza. Me dice que soy importante. Me dice que sin mí estaría perdido. Yo cerré los ojos, porque sabía que esas palabras eran parte del juego. El ciclo, la trampa. Te maltratan, luego te consuelan. Y tú te quedas porque crees que la persona que te consuela es la real, no la que te lastima. Pero ambas son la misma persona. En noviembre, Magdalena cumplió 26 años. Yo organicé otra cena en mi casa. Pero esta vez, Guillermo no vino. Dijo que tenía una reunión importante. Magdalena llegó sola. Esa noche, después de que todos se fueron, Magdalena se quedó conmigo. Nos sentamos en el jardín, en la misma banca donde habíamos hablado un año antes. ¿Eres feliz, hija? Magdalena tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas audible. No. Entonces, ¿por qué te quedas? Magdalena me miró con los ojos llenos de lágrimas. Porque tengo miedo, mamá. Miedo de estar sola. Miedo de que tengas razón. Miedo de que todos digan que fracasé. Yo tomé su rostro entre mis manos. Escúchame bien. No eres tú la que está fracasando. Es él. Él es el cobarde. Él es el que no te merece. Magdalena lloró en mis brazos, y yo lloré con ella. Pero al final de la noche se fue. Volvió a su casa. Volvió con él. Y yo me quedé sola, preguntándome cuánto más iba a aguantar mi hija antes de romperse por completo. Diciembre llegó frío. Las fiestas navideñas se acercaban. Y con ellas una invitación que cambiaría todo. Doña Cristina organizó una comida familiar para el domingo 20 de diciembre. En su casa, con toda la familia Salazar. Tíos, primos, abuelos, todos. Y me invitó, a mí, a la mamá de Magdalena. La empresita de mujeres, la amargada. Yo no quería ir, pero Magdalena me lo pidió. Por favor, mamá, necesito que estés ahí. Necesito que me acompañes. Y yo acepté, porque haría cualquier cosa por ella. Pero lo que no sabía es que ese domingo, en esa casa, frente a esa familia, iba a pasar algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Algo que acabaría con las sonrisas de los Salazar para siempre. Los días previos al domingo 20 de diciembre fueron extraños. Magdalena estaba nerviosa, más nerviosa de lo normal. Yo la notaba distraída en el trabajo, mirando su teléfono constantemente, mordiéndose las uñas. El miércoles de esa semana estábamos revisando un presupuesto cuando su teléfono sonó. Era Guillermo. Ella contestó inmediatamente. Sí, amor. Sí, ya sé. Sí, voy a comprar el vino que te gusta. Sí. No. No voy a llegar tarde, te lo prometo. Colgó y respiró profundo. ¿Todo bien? Ella asintió, pero sus manos temblaban. Sí, mamá. Es solo que Guillermo quiere que todo salga perfecto el domingo. Dice que su familia va a estar completa. Que es importante que yo cause buena impresión. ¿Buena impresión? Llevas más de un año casada con él. ¿Qué más impresión tienes que causar? Magdalena se mordió el labio. Es que doña Cristina invitó a la familia completa, incluyendo a los tíos de Monterrey, los ricos, los que tienen las empresas grandes. Guillermo dice que tal vez puedan darle trabajo, que es una oportunidad importante. Yo apreté la mandíbula. ¿Y él qué va a hacer para conseguir ese trabajo? ¿O solo va a esperar que su familia se lo regale? Magdalena bajó la mirada. Mamá, por favor, no empieces. No estoy empezando nada, solo estoy diciendo la verdad. Magdalena cerró la carpeta del presupuesto. La verdad es que yo necesito que ese día salga bien. Necesito que Guillermo esté tranquilo. Necesito que su familia deje de verme ¿Como qué? Magdalena cerró los ojos, como si yo no fuera suficiente para él. Esas palabras me partieron el corazón otra vez, porque mi hija llevaba 1 año y medio sintiendo que no era suficiente, sintiendo que tenía que ganarse un lugar que ya era suyo por derecho.
Magdalena, escúchame. Tú eres más que suficiente. El problema no eres tú. Magdalena se levantó. Tengo que irme, mamá. Tengo que pasar al supermercado. ¿Vas a cocinar para esa comida? No, doña Cristina va a cocinar, pero yo tengo que llevar algunas cosas. Vino, pan, unas flores. ¿Y Guillermo? ¿Él va a llevar algo? Magdalena me miró con una tristeza que ya no sabía cómo ocultar. Guillermo va a llevar su presencia, mamá. Eso es suficiente para ellos. Y se fue. Esa noche no pude dormir. Algo me inquietaba. Algo más allá de la comida. Algo más allá de la familia. Había algo en la voz de Magdalena que me decía que ella estaba escondiendo algo más. El jueves por la mañana, llegué temprano a la oficina. Magdalena llegó media hora después. Traía ojeras profundas. ¿Dormiste bien? Ella negó con la cabeza. No mucho. Guillermo y yo tuvimos otra discusión anoche. ¿Por qué? Magdalena se sentó en su escritorio, sacó una carpeta, pero no la abrió, solo la sostuvo entre sus manos, porque le dije que no quería ir a la comida del domingo. Yo levanté la mirada, sorprendida. ¿Le dijiste eso? Magdalena asintió. Sí, le dije que me sentía incómoda, que su familia siempre me hace sentir pequeña, que no quiero estar ahí escuchando comentarios. ¿Y qué dijo él? Magdalena apretó la carpeta. Se enojó. Me dijo que yo siempre exagero, que su familia me trata bien, que el problema es que yo soy demasiado sensible, que necesito madurar. Yo cerré los ojos y conté hasta 10. Magdalena, tú no eres demasiado sensible. Tú estás reaccionando a algo real. Magdalena me miró con los ojos brillantes. Entonces, ¿por qué me siento como si estuviera loca, mamá? ¿Por qué siento que tal vez él tiene razón y yo estoy exagerando todo? Esa pregunta me rompió, porque era la pregunta de alguien que había sido manipulada tanto tiempo que ya no confiaba en su propia percepción de la realidad. No estás loca, y no estás exagerando. Lo que pasa es que él te hace dudar, porque si tú dudas, él tiene el control. Magdalena empezó a llorar en silencio. A veces pienso en dejarlo, mamá. A veces pienso en empacar mis cosas y salir de ahí, pero luego pienso en lo que va a decir su familia, en lo que van a decir sus amigos, en cómo me van a ver todos. Yo me levanté y me arrodillé frente a ella. ¿Y qué importa lo que digan? Ellos no viven tu vida. Ellos no saben lo que aguantas todos los días. Ellos no están en tu lugar. Magdalena sollozó. Pero tú no entiendes, mamá. Si yo lo dejo, todos van a decir que yo no pude, que no fui lo suficientemente buena esposa, que por eso él me trataba así. Van a decir que yo tuve la culpa. Yo tomé su rostro entre mis manos. Entonces que lo digan. Pero tú vas a estar viva, vas a estar libre. Y eso es lo único que importa. Magdalena me abrazó. Lloró en mi hombro durante varios minutos, y yo la sostuve, deseando poder cargar su dolor por ella. Cuando se calmó, se limpió las lágrimas. Voy a ir a esa comida, mamá. Voy a ir porque necesito intentarlo una vez más. Necesito ver si hay algo que rescatar de este matrimonio. Yo asentí, aunque por dentro sabía que no había nada que rescatar, pero no podía decírselo, porque ella necesitaba descubrirlo por sí misma. El viernes, Magdalena no fue a trabajar. Me mandó un mensaje diciendo que tenía que ayudar a Guillermo con unas cosas para la comida. No insistí. Sabía que presionarla solo la alejaría más. El sábado por la tarde, Magdalena me llamó. «Mamá, mañana vas a ir, ¿verdad?» «Sí, hija. Voy a estar ahí. Gracias. De verdad. Necesito que estés ahí». «¿Estás bien?» Hubo un silencio largo. «No lo sé, mamá. Pero mañana lo voy a saber». Esa frase me inquietó, pero no pregunté más. Solo le dije que la quería. Y colgamos. Esa noche, mientras preparaba la ropa que iba a usar al día siguiente, pensé en todo lo que había pasado en los últimos 2 años, desde que Magdalena conoció a Guillermo hasta ahora. Pensé en todas las señales que había visto, en todas las veces que me había quedado callada, en todas las veces que había querido gritarle que saliera de ahí, y pensé en lo que iba a pasar mañana, en esa casa llena de gente que miraba a mi hija con desprecio, en esa familia que la trataba como si fuera un objeto. Saqué la fotografía de Magdalena niña, la que guardaba en mi cartera. La miré durante largo rato. «Mañana te voy a defender, mi amor, pase lo que pase». El domingo amaneció nublado. Hacía frío. Me puse un vestido sencillo color vino. Nada ostentoso. Nada que llamara la atención. Solo algo digno.
Llegué a la casa de doña Cristina a la 1 de la tarde. Era una casa grande, estilo colonial, en una de las mejores colonias de Guadalajara. Había varios coches estacionados afuera. Coches caros, BMW, Mercedes, un Audi. Toqué el timbre. Me abrió una empleada doméstica. Me condujo al jardín trasero. Ahí estaban todos. La familia Salazar al completo. Don Ernesto, el padre de Guillermo, con su traje gris y su bigote impecable. Doña Cristina, con su vestido de diseñador y su collar de perlas. Los tíos de Monterrey, con sus relojes de oro y sus anillos brillantes. Las primas, con sus bolsas de marca y sus risas huecas. Los primos, con sus camisas planchadas y sus aires de superioridad. Y en medio de todos ellos, Magdalena. Estaba sentada en una silla, callada, con las manos sobre su regazo. Traía un vestido beige sencillo, sin maquillaje, sin joyas, como si quisiera desaparecer. Guillermo estaba de pie junto a ella, pero no la miraba. Estaba hablando con sus primos, riéndose, tomando cerveza. Cuando me vio llegar, doña Cristina se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Paola, qué bueno que pudiste venir. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias por la invitación». «Por nada. Después de todo, eres la mamá de Magdalena. Eres familia». Pero su tono decía lo contrario. Decía, «Eres una invitada tolerada. Nada más». Me senté junto a Magdalena. Le tomé la mano. Estaba fría. «¿Estás bien, hija?» Ella asintió sin mirarme. «Sí, mamá. Estoy bien». Pero no estaba bien. Yo lo sabía. La comida comenzó. Doña Cristina había preparado un banquete. Pozole, tamales, ensaladas, postres, todo servido en vajilla fina, todo perfecto. Los tíos de Monterrey hablaban de sus negocios, de sus inversiones, de sus viajes a Europa. Don Ernesto hablaba de sus días como notario. Doña Cristina hablaba de su club social. Nadie le preguntaba nada a Magdalena. Era como si no existiera. Y Guillermo tampoco le hablaba. Seguía bebiendo cerveza. Seguía riendo con sus primos. Seguía ignorándola. Yo miraba todo eso y sentía que la rabia crecía dentro de mí. Pero aún no había visto nada, porque lo peor estaba por venir. Y cuando llegó, cuando Guillermo abrió su boca y dijo esas palabras, todo cambió. Todo. Aún me pregunto si hice lo correcto ese día. ¿Y tú? Si vieras a tu hija siendo humillada frente a toda una familia, ¿qué habrías hecho? La comida continuó con ese aire de falsedad que tienen las reuniones donde todos fingen estar cómodos. Yo observaba cada gesto, cada mirada, cada comentario velado. Estaba ahí por Magdalena, solo por ella. A las 2:30 de la tarde, doña Cristina pidió que todos pasaran al comedor principal. Era una mesa larga de madera oscura, con sillas tapizadas y un candelabro enorme en el centro. Todo gritaba dinero, pero no gritaba amor, no gritaba familia real. Nos acomodamos según las indicaciones de doña Cristina. Ella en una cabecera, don Ernesto en la otra, los tíos de Monterrey a los lados, Guillermo junto a su padre, y Magdalena y yo, casi al final de la mesa, en el rincón, como si fuéramos una nota al pie de página. El pozole se sirvió, el vino se sirvió, las conversaciones fluyeron, pero siempre las mismas: negocios, dinero, propiedades, quién compró qué, quién vendió qué, quién conocía a quién. Don Ernesto levantó su copa. «Quiero hacer un brindis, por la familia Salazar, por nuestras raíces, por nuestra tradición, y por seguir siendo ejemplo de lo que significa ser gente de bien en este país». Todos levantaron sus copas. Yo también. Pero no bebí. Solo observé. Magdalena tampoco bebió. Tenía la vista fija en su plato, como si quisiera desaparecer dentro de él. Uno de los tíos de Monterrey, don Ricardo, un hombre de unos 60 años con el cabello gris y una voz grave, miró a Guillermo. «Guillermo, tu padre me dice que todavía no has encontrado algo en qué trabajar». Guillermo sonrió. Fue una sonrisa incómoda. «Estoy evaluando opciones, tío. No quiero aceptar cualquier cosa. Quiero algo que valga la pena». Don Ricardo asintió, pero su mirada era escéptica. «Entiendo, pero ya llevas... ¿cuánto? ¿6 meses sin trabajar?» «7, tío». «Pero no estoy preocupado. Algo va a salir pronto». Doña Cristina intervino rápidamente.
Guillermo es muy cuidadoso con sus decisiones, no como otros que aceptan cualquier trabajito solo por necesidad. Esa frase iba dirigida a mí, o tal vez a Magdalena, o tal vez a ambas. Yo no dije nada, pero sentí cómo se me tensaban los hombros. Don Ricardo miró a Magdalena por primera vez desde que llegamos. ¿Y tú, Magdalena? ¿Trabajas? Magdalena levantó la mirada, sorprendida de que alguien le preguntara algo. Sí, tío, trabajo en una constructora. ¿Constructora? ¿De quién? Magdalena me miró rápidamente y luego volvió a bajar la vista. De mi mamá. Don Ricardo levantó las cejas. Ah, ya veo. ¿Y te pagan bien? Magdalena se puso roja. Es un sueldo justo. Guillermo soltó una risa. Fue una risa despectiva, corta, como un ladrido. Define justo, amor. Magdalena lo miró. Había dolor en sus ojos, pero también había algo más. Había miedo. Es un buen sueldo, Guillermo. Guillermo se recargó en su silla y tomó otro trago de cerveza. Sí, claro. Un buen sueldo en una empresita familiar. Yo apreté los cubiertos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Uno de los primos, Javier, un chico de unos 30 años con el cabello engomado y una camisa de rayas, se rió. ¿Y qué haces en esa constructora, Magdalena? ¿Les llevas el café a los albañiles? Todos en la mesa se rieron. Todos menos Magdalena. Y yo. Magdalena intentó sonreír, pero fue una sonrisa rota. No, soy arquitecta. Diseño proyectos. Doña Cristina intervino con esa voz dulce y venenosa que tenía. Qué lindo, hija. Pero espero que no descuides tus responsabilidades en casa. Guillermo necesita una esposa presente, no una empleada cansada. Yo estaba a punto de decir algo. Estaba a punto de levantarme y decirle a esa mujer todo lo que pensaba de ella. Pero Magdalena me miró, y en su mirada había una súplica. Por favor, mamá. No. Así que me quedé callada, pero por dentro estaba hirviendo. La comida continuó. Los comentarios también, uno tras otro, como puñaladas pequeñas pero constantes. A las 3:30 sirvieron el postre, flan de cajeta, perfectamente presentado en platos individuales de porcelana. Don Ernesto volvió a hablar. Guillermo, creo que don Ricardo tiene una propuesta para ti. Todos miraron a don Ricardo. Él se limpió la boca con la servilleta y miró a Guillermo. Así es. Necesito a alguien que supervise una de mis bodegas en León. Es un trabajo sencillo. Solo tienes que estar presente, revisar inventarios, firmar documentos. Te pagaría 15,000 pesos al mes para empezar. Guillermo se enderezó en su silla. Por primera vez en toda la comida, parecía interesado. Suena bien, tío. ¿Cuándo empezaría? En enero. Pero necesito que te comprometas. Nada de llegar tarde o faltar. Es un trabajo serio. Guillermo asintió. Por supuesto, tío. Puedes contar conmigo. Don Ricardo lo miró fijamente. ¿Seguro? Porque tu padre me dice que tu récord laboral no ha sido el mejor. Guillermo se puso rojo. Eso fue antes, tío. Ahora estoy enfocado. Ahora sé lo que quiero. Don Ricardo asintió lentamente. Está bien, confiaré en ti. Pero a la primera falla, te vas. Guillermo sonrió. No va a haber fallas, tío. Te lo prometo. Doña Cristina aplaudió. ¡Qué maravilloso! Ya ves, Guillermo. Te dije que todo llegaría a su tiempo. Dios premia la paciencia. Yo casi me atraganto con mi agua. ¿Paciencia? ¿De quién? ¿De Guillermo, que había pasado 7 meses sin hacer nada mientras mi hija trabajaba 12 horas al día para mantenerlo? Pero no dije nada. Todavía. Entonces Guillermo miró a Magdalena, y lo que dijo después fue lo que encendió la mecha. ¿Ves, amor? Ya no vas a tener que trabajar tanto. Ya no vas a tener que cargar con todo. Magdalena asintió en silencio. Javier, el primo, volvió a hablar. Oye, Guillermo, pero 15,000 al mes no es mucho. ¿Cómo le vas a hacer? Guillermo se encogió de hombros. Magdalena todavía va a trabajar. Por ahora. Hasta que yo pueda crecer en la empresa del tío. Uno de los tíos menores, don Héctor, un hombre gordito con lentes, se rió. O sea que Magdalena va a seguir siendo el sostén de la casa. Guillermo frunció el ceño. Es temporal. Don Héctor se recargó en su silla. Temporal. Ya. ¿Y cuánto gana Magdalena? ¿Más que tú? Guillermo se puso tenso. Eso no importa. Claro que importa. Si ella gana más, técnicamente ella es la que te mantiene, ¿no? Todos en la mesa se quedaron callados, esperando la respuesta de Guillermo.
Guillermo apretó la mandíbula, bebió más cerveza. Y entonces algo en él cambió. Vi cómo su rostro se endurecía. Vi cómo sus ojos se llenaban de rabia. Rabia contra Magdalena. Rabia contra mí. Rabia contra el mundo. Y entonces dijo lo que había estado guardando durante meses. ¿Saben qué? Sí, Magdalena me mantiene. ¿Y qué? Yo me casé con ella sabiendo lo que era. Magdalena levantó la mirada, sorprendida, asustada. Guillermo. Pero él no se detuvo. La cerveza, la presión, la humillación que sentía frente a su familia, todo salió de golpe. Guillermo se puso de pie, miró a su familia, y entonces miró a Magdalena con un desprecio que nunca había visto en nadie. Yo me casé con ella por pena, porque nadie más la quería, porque es una cerda gorda que debería estar agradecida de que alguien como yo la haya escogido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie respiró. Y entonces, lo peor, la familia de Guillermo empezó a reír. Primero fue Javier, luego don Héctor, luego las primas, luego los tíos. Todos se rieron, como si fuera un chiste, como si humillar a mi hija frente a todos fuera algo gracioso. Doña Cristina se tapó la boca, pero sus ojos brillaban con esa crueldad que tienen las personas que disfrutan el dolor ajeno. Don Ernesto negó con la cabeza, sonriendo, como diciendo, «Ese es mi hijo. ¿Qué carácter?» Y Magdalena. Magdalena bajó la cabeza. Sus hombros empezaron a temblar. Las lágrimas cayeron sobre su plato, pero no hizo ruido, no gritó, no se defendió, solo se rompió en silencio. Y yo sentí algo que nunca había sentido en mi vida. Sentí una calma absoluta, una claridad perfecta. Me levanté de mi silla. Todos dejaron de reír y me miraron. Sonreí de la misma forma en que ellos habían sonreído. Y entonces hablé. Mi voz era tranquila, firme, sin un rastro de duda. «Guillermo, ¿terminaste?» Él me miró, confundido. «¿Qué?» «Pregunto si terminaste, si ya dijiste todo lo que querías decir sobre mi hija». Guillermo frunció el ceño. «No es tu problema, Paola». Yo seguí sonriendo. «Tienes razón. No es mi problema. Es el tuyo». «¿De qué hablas?» Di un paso hacia él. Toda la mesa me observaba en silencio. Habló de que mi hija, esa cerda gorda que según tú nadie quería, es la única razón por la que todavía tienes un techo sobre tu cabeza. Habló de que durante 7 meses ella ha pagado tu renta, tu comida, tus cervezas y tus salidas con tus amigos inútiles. Habló de que ella trabaja 12 horas al día diseñando proyectos que tú ni siquiera podrías entender. Guillermo palideció. «Paola, pero yo no había terminado. Y ya que estamos hablando de verdades frente a tu familia, hablemos de otra verdad. Guillermo Salazar trabaja para mí. ¿Lo sabían?» Todos en la mesa se quedaron helados. Don Ernesto frunció el ceño. «¿Qué dices?» Yo miré a Guillermo directamente a los ojos. «Digo que hace 3 meses, cuando tu hijo no encontraba trabajo en ningún lado, cuando ninguna empresa lo quería porque tiene fama de llegar tarde, de no cumplir y de no saber hacer nada, yo le di trabajo. Por lástima. Por mi hija». Guillermo negó con la cabeza. «Eso es mentira. Yo saqué mi teléfono. Abrí mi correo. Le mostré a don Ernesto. Aquí está el contrato. Guillermo Salazar, asistente administrativo en mi constructora. Sueldo, 8,000 pesos al mes. Menos de lo que ganan mis trabajadores de obra. Porque es lo único que vale». Don Ernesto leyó el correo. Su rostro cambió completamente. Doña Cristina se puso pálida. Guillermo se quedó de pie, temblando. Eso no... Yo interrumpí. ¿Sabes qué es lo más triste, Guillermo? Que la única razón por la que no te he despedido es porque mi hija me lo pidió. Me dijo, «Mamá, por favor, dale una oportunidad. Necesita trabajar. Necesita sentirse útil». Miré a toda la familia Salazar. Mi hija, esa mujer a la que acabas de llamar cerda gorda, esa mujer que según tú nadie quería, esa mujer ha estado rogando por ti, defendiéndote, manteniéndote, salvándote. Don Ricardo, el tío de Monterrey, habló por primera vez con una voz dura. «Guillermo, ¿es cierto esto?» Guillermo no pudo hablar, solo bajó la mirada. Yo continué. «Y ya que estamos aquí, frente a toda tu familia, voy a decir algo más. Guillermo no sabe hacer nada. Lo único que sabe hacer bien es limpiar baños. Y eso porque yo le enseñé.
porque cuando llegó a mi empresa no sabía ni contestar un teléfono correctamente. Doña Cristina se puso de pie, furiosa. «Eso es suficiente. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a insultar a mi hijo?» Yo la miré fijamente. «Yo no vine a insultar a nadie. Vine porque mi hija me lo pidió. Pero tu hijo decidió humillarla frente a todos ustedes. Y ustedes decidieron reírse. Así que ahora todos van a escuchar la verdad». Me volteé hacia Magdalena. Ella estaba llorando, pero ahora me miraba con los ojos abiertos. «Magdalena, levántate». Ella dudó. «Mamá, levántate, hija. Ya es suficiente». Magdalena se puso de pie lentamente. Yo tomé su mano. «Nos vamos. Ahora». Magdalena asintió. Tomó su bolsa. Y juntas caminamos hacia la salida. Detrás de nosotras escuché el silencio absoluto de la familia Salazar. Nadie nos detuvo. Nadie dijo nada, porque por primera vez en mucho tiempo ellos no tenían palabras. Las sonrisas que habían tenido minutos antes se habían borrado para siempre. Y mientras salíamos de esa casa, mientras Magdalena lloraba en silencio a mi lado, yo supe que algo había cambiado. Algo profundo, algo irreversible. Salimos de esa casa en silencio. Magdalena caminaba a mi lado como si estuviera en shock, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Yo la guié hasta mi coche. Abrí la puerta del copiloto. Ella se sentó sin decir palabra. Arranqué el motor. Salimos de esa colonia de casas grandes y jardines perfectos. Nadie nos siguió. Nadie salió a detenernos. La familia Salazar se quedó adentro, digiriendo lo que acababan de escuchar. Conduje en silencio durante 10 minutos. Magdalena miraba por la ventana. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no sollozaba. Era un llanto silencioso, el más doloroso de todos. Cuando llegamos a un semáforo en rojo, me volteé a verla. «¿Estás bien, hija?» Magdalena no respondió. Seguía mirando por la ventana. «Magdalena, mírame». Ella volteó lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero había algo más. Había una pregunta, una duda. «¿Por qué lo hiciste, mamá?» Yo fruncí el ceño. «¿Por qué hice qué? ¿Por qué le diste trabajo a Guillermo? ¿Por qué no me dijiste?» Yo respiré profundo. El semáforo cambió a verde. Seguí manejando. «Porque tú me lo pediste, hija. Hace 3 meses, cuando Guillermo llevaba 4 meses sin trabajo, tú viniste a mi oficina llorando. Me dijiste que él estaba deprimido, que se sentía inútil, que necesitaba algo que lo hiciera sentir valioso. Me rogaste que le diera una oportunidad». Magdalena cerró los ojos. «No me acuerdo de eso. Porque has bloqueado muchas cosas, mi amor. Porque has estado sobreviviendo, no viviendo». Magdalena se cubrió el rostro con las manos. «¿Y por qué no me dijiste cuánto le pagabas? ¿Por qué no me dijiste que lo pusiste a limpiar baños?» Yo detuve el coche a un lado de la calle. Apagué el motor. Me volteé completamente hacia ella. «Porque tú me pediste que no te dijera nada. Me dijiste, mamá, por favor, págale lo que sea, pero no me digas cuánto es. No quiero saber, solo necesito que tenga algo». Y yo acepté, porque te amo, porque haría cualquier cosa por ti. Magdalena empezó a llorar otra vez, pero esta vez era diferente. Era un llanto de liberación, de rabia, de dolor acumulado. «¿Y lo de limpiar baños, es verdad?» Yo asentí. «Es verdad, pero no fue un castigo, Magdalena. Fue porque es lo único que pudo hacer bien. Le di tareas administrativas, contestar teléfonos, organizar archivos, llevar documentos de un lugar a otro. No pudo con nada. Llegaba tarde, se equivocaba, se la pasaba en su teléfono. Los trabajadores se quejaban de él. Así que lo puse a limpiar las oficinas y los baños al final del día. Y ahí sí funcionó, porque era algo que no podía arruinar». Magdalena sollozó. Dios mío, mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué dejaste que siguiera creyendo que él estaba buscando trabajo? Porque tú querías creer eso, porque necesitabas creer que él podía cambiar, y yo no iba a quitarte esa esperanza, no hasta que estuvieras lista para verlo por ti misma». Magdalena respiró profundo varias veces, intentando calmarse. «¿Y el trabajo que le ofreció don Ricardo? ¿Los 15,000 pesos al mes?» Yo negué con la cabeza. «No va a durar. Guillermo no sabe trabajar bajo presión, no sabe cumplir horarios, no sabe ser responsable. Va a fallar. Y don Ricardo lo va a correr en menos de 2 meses.
Magdalena se limpió las lágrimas con la manga de su vestido. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque llevo 25 años dirigiendo una empresa, hija. Porque he visto a cientos de personas trabajar. Y sé reconocer a alguien que no tiene lo que se necesita. Guillermo no es malo por naturaleza, pero es débil, y la debilidad, cuando no se trabaja, se convierte en crueldad. Magdalena miró por la ventana otra vez. ¿Y ahora qué voy a hacer, mamá? ¿A dónde voy a ir? Yo tomé su mano. Vas a venir a mi casa. Vas a quedarte conmigo el tiempo que necesites. Y mañana vamos a ir a tu departamento a recoger tus cosas. Magdalena negó con la cabeza. No puedo hacer eso. Todavía estoy casada con él. ¿Todavía qué, Magdalena? ¿Todavía lo amas? Magdalena cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a caer. No lo sé, mamá. No sé qué siento. Solo sé que tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de estar sola. Miedo de que tenga razón. Miedo de que nadie más me quiera. Miedo de que yo sea el problema. Yo tomé su rostro entre mis manos, obligándola a mirarme. Escúchame bien, Magdalena Elena Beltrán. Tú no eres el problema. Tú nunca fuiste el problema. Eres brillante. Eres hermosa. Eres valiosa. Y cualquier hombre que no pueda ver eso es un ciego. O un cobarde. O ambos. Magdalena lloró en mis brazos durante varios minutos. Yo la sostuve, acariciándole el cabello, recordando cuando era niña y lloraba por rodillas raspadas o amigos que la habían lastimado. Pero esto era diferente. Esto era un dolor más profundo. Un dolor que no se cura con un beso y una curita. Después de un rato, Magdalena se separó de mí. Está bien, mamá. Vamos a tu casa. Arranqué el coche otra vez. Llegamos a mi casa 20 minutos después. Eran las 5 de la tarde. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Entramos. Le preparé té. Nos sentamos en la sala. Magdalena sostenía la taza entre sus manos, mirando el líquido como si tuviera todas las respuestas. ¿Cuánto tiempo sabías que Guillermo era así? Yo bebí un sorbo de mi té antes de responder. Desde el principio. Desde la primera vez que lo vi. Magdalena levantó la mirada, sorprendida. ¿Desde el principio? Sí. Cuando llegaste esa noche a casa después de conocerlo, cuando me dijiste que habías conocido a alguien especial, vi algo en tus ojos. Vi inseguridad, vi necesidad, y supe que cualquier hombre que se acercara a ti en ese momento no iba a ser el correcto. Magdalena frunció el ceño. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no me habrías escuchado, porque estabas enamorada, o más bien, estabas enamorada de la idea de que alguien te hubiera escogido. Y yo no podía quitarte eso, no sin hacerte daño. Magdalena bajó la mirada. Tienes razón, no te habría escuchado. Lo sé, y por eso me quedé callada. Por eso te dejé cometer tus propios errores. Porque a veces, el dolor es el único maestro que nos enseña de verdad. Magdalena se quedó callada un momento. ¿Y si me hubiera quedado? ¿Si no hubieras dicho nada hoy? ¿Si me hubiera quedado callada como siempre? Yo la miré fijamente. Entonces te habrías roto por completo, y tal vez no habrías podido recuperarte. Magdalena respiró profundo. Gracias, mamá, por hacer lo que yo no pude hacer. Yo le apreté la mano. Siempre voy a protegerte, hija. Siempre. Esa noche, Magdalena se quedó en su antigua habitación. La habitación que había sido suya antes de casarse, antes de Guillermo, antes de todo. Yo le di ropa limpia, toallas, todo lo que necesitaba. Cenamos algo ligero, sopa y pan. Ninguna de las dos tenía mucho apetito. A las 9 de la noche, el teléfono de Magdalena empezó a sonar. Era Guillermo. Ella miró la pantalla y luego me miró a mí. ¿Contesto? Yo negué con la cabeza. No esta noche. Esta noche es para ti, para descansar, para respirar. Magdalena apagó el teléfono y lo dejó en la mesa de la sala. Pero a las 10 empezaron los mensajes. Yo los vi en la pantalla del teléfono cuando pasé junto a la mesa. Magdalena, necesitamos hablar. Por favor, contesta. Fue un error. No quise decir eso. Mi familia está enojada conmigo por tu culpa. Necesito que vuelvas a casa. Si no vuelves, voy a ir por ti. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, pero también más manipulador. A las 11 de la noche, tocaron a mi puerta. Magdalena estaba en su habitación. Yo fui a abrir. Ya sabía quién era. Guillermo estaba del otro lado. Tenía el cabello despeinado, la camisa arrugada, los ojos rojos. Había estado bebiendo. ¿Dónde está Magdalena?
Yo me crucé de brazos. No es tu problema. Sí es mi problema. Es mi esposa. Tu esposa a la que llamaste cerda gorda frente a toda tu familia. Guillermo apretó la mandíbula. Fue un error. Estaba enojado. No lo pensé. Exacto. No lo pensaste, pero lo dijiste. Y eso es lo que realmente piensas. Guillermo intentó pasar. Yo me puse en medio. No vas a entrar a mi casa, Guillermo. Déjame hablar con ella. No. Guillermo levantó la voz. Es mi esposa. Tengo derecho. No tienes ningún derecho. No después de lo que hiciste. Detrás de mí, escuché pasos. Me volteé. Magdalena había salido de su habitación. Estaba de pie en el pasillo, mirando a Guillermo. Guillermo la vio y su expresión cambió. Se suavizó. Se volvió vulnerable. Amor, por favor. Perdóname. No sé qué me pasó. Fue la presión. La familia. Todo. No quise decir esas cosas. Magdalena caminó lentamente hacia la puerta. Yo me hice a un lado, pero me quedé cerca. Guillermo, estoy cansada. Lo sé, amor. Lo sé. Y lo siento. De verdad lo siento. Pero necesito que vuelvas a casa. Necesito que hablemos. Magdalena negó con la cabeza. No puedo volver, Guillermo. No ahora. Guillermo dio un paso adelante. ¿Por qué? ¿Por lo que dije? Ya te dije que lo siento. ¿Qué más quieres? Magdalena lo miró fijamente. Quiero que me digas la verdad. Quiero que me digas si de verdad te casaste conmigo por pena. Guillermo palideció. No, amor, claro que no. Yo te amo. ¿Me amas? ¿De verdad? Guillermo asintió desesperadamente. Sí, te amo. Eres mi esposa. Eres importante para mí. Magdalena sonrió, pero fue una sonrisa triste. No dijiste que soy hermosa. No dijiste que soy valiosa. Dijiste que soy importante, como un objeto, como algo útil. Guillermo se quedó callado. Magdalena continuó. Durante 1 año y 7 meses yo he intentado ser suficiente para ti. He trabajado, he cocinado, he limpiado. He aguantado comentarios de tu familia. He aguantado tus humillaciones. Y nunca ha sido suficiente. Porque para ti yo nunca voy a ser suficiente. Guillermo negó con la cabeza. Eso no es cierto. Sí lo es. Y lo sabes. Por eso dijiste lo que dijiste hoy. Porque en el fondo, eso es lo que piensas. Que yo debería estar agradecida. Que tú me hiciste un favor. Que yo soy menos que tú. Guillermo intentó acercarse, pero Magdalena dio un paso atrás. No te acerques. Magdalena, por favor. No, Guillermo. Ya no más. Necesito tiempo. Necesito pensar. Necesito estar lejos de ti. Guillermo cambió de táctica. Su voz se volvió dura. ¿Y vas a quedarte aquí, con tu mamá, como una niña? Magdalena levantó la barbilla. Sí, voy a quedarme con mi mamá, porque ella me respeta, porque ella me valora, porque ella nunca me ha llamado cerda gorda frente a nadie. Guillermo apretó los puños. Esto es culpa de ella. Ella te metió ideas en la cabeza. Ella te hizo creer que eres mejor que yo. Yo intervine. No le metí nada en la cabeza. Solo le mostré la verdad. Algo que tú nunca hiciste. Guillermo me miró con odio. Esto es entre mi esposa y yo. Tu esposa está bajo mi techo. Y mientras esté aquí, va a ser tratada con respeto. Algo que tú no sabes hacer. Guillermo dio un paso amenazante hacia mí. Pero Magdalena se interpuso. Vete, Guillermo, por favor. Vete. Guillermo la miró durante un largo momento. Luego negó con la cabeza. Vas a arrepentirte de esto. Ambas van a arrepentirse. Y se fue. Subió a su coche y se fue. Magdalena cerró la puerta. Se recargó contra ella. Y empezó a temblar. Yo la abracé. La sostuve mientras lloraba. Ya pasó, hija. Ya pasó. Pero ambas sabíamos que no había pasado. Que esto apenas estaba comenzando. Esa noche, ninguna de las dos durmió bien. Yo me quedé despierta en la sala, atenta a cualquier ruido. Magdalena se quedó despierta en su habitación, llorando en silencio. Al día siguiente, lunes 21 de diciembre, decidimos ir al departamento de Magdalena a recoger sus cosas. Yo no quería que fuera sola. No confiaba en Guillermo. Llegamos al departamento a las 10 de la mañana. El coche de Guillermo no estaba. Magdalena abrió la puerta con su llave. El lugar era un desastre. Botellas de cerveza vacías en la mesa, ropa tirada en el suelo, platos sucios en el fregadero,
como si Guillermo hubiera tenido una fiesta, o como si simplemente se hubiera dejado ir. Magdalena caminó lentamente por el departamento, mirando todo con tristeza. Este era mi hogar. Yo puse una mano en su hombro. Ya no lo es. Tu hogar es donde te sientas segura, y aquí ya no estás segura. Magdalena asintió. Fuimos a la habitación. Empezó a empacar su ropa en maletas. Yo la ayudé. Recogimos sus documentos, sus libros, sus cosas personales. En el closet encontré algo. Un sobre. Estaba escondido entre unas cajas de zapatos. Lo abrí. Adentro había fotografías. Fotografías de Magdalena, antes de casarse, cuando todavía sonreía, cuando todavía tenía luz en los ojos. Le mostré las fotografías a Magdalena. Ella las miró y empezó a llorar otra vez. «Mira quién eras, mamá. Mira cómo sonreía». Yo abracé las fotografías contra mi pecho. «Y vas a volver a sonreír así. Te lo prometo». Terminamos de empacar a las 12 del mediodía. Cargamos las maletas al coche. Magdalena dio una última vuelta por el departamento. Se detuvo frente a la ventana de la cocina, donde estaba el helecho, la única planta que ella había escogido, la única cosa viva en toda esa casa. «¿Lo llevo, mamá?» Yo asentí. «Llévalo. Lleva todo lo que sea tuyo». Magdalena tomó el helecho, lo sostuvo con cuidado, y salimos de ese departamento por última vez. Cuando llegamos a mi coche, Magdalena miró hacia atrás una vez más. Adiós. No sé si le estaba diciendo adiós al departamento, a Guillermo o a la vida que había intentado construir. Tal vez a las tres cosas. Manejamos de regreso a mi casa en silencio. Pero esta vez era un silencio diferente. No era un silencio de dolor. Era un silencio de cierre. Cuando llegamos a mi casa, descargamos las maletas, las llevamos a su habitación. Magdalena se sentó en la cama. Sostenía el helecho en su regazo. «Mamá, ¿crees que algún día voy a estar bien?» Yo me senté junto a ella. «Sí, mi amor, vas a estar bien, pero va a tomar tiempo, y va a doler, pero vas a sanar». Magdalena asintió. «Gracias por no abandonarme». Yo tomé su mano. «Jamás te abandonaría. Eres mi hija, eres mi vida». Esa tarde, Magdalena empezó a desempacar, poco a poco, como reconstruyendo su vida una prenda a la vez, y yo me quedé cerca, vigilante, protectora, porque sabía que lo peor todavía no había llegado. Guillermo no se iba a quedar callado, y la familia Salazar tampoco. Los días siguientes fueron extraños. Era la semana de Navidad. Las calles de Guadalajara estaban llenas de luces, villancicos y familias comprando regalos, pero en mi casa había un silencio pesado, un silencio de duelo. Magdalena pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. No lloraba tanto como antes. Ahora solo miraba por la ventana, como si estuviera procesando todo lo que había vivido, como si estuviera despertando de un sueño largo y oscuro. El miércoles 22 de diciembre intenté que saliera de su cuarto. «Hija, ven a desayunar conmigo». Ella salió lentamente. Traía puesto uno de mis suéteres viejos. Se veía pequeña, frágil, pero también había algo diferente en su mirada, algo más claro. Nos sentamos en la cocina. Preparé café y pan dulce. Ella comió en silencio. «¿Cómo te sientes hoy?» Magdalena tardó en responder. «No lo sé, mamá. A veces siento que desperté de una pesadilla. Otras veces siento que la pesadilla apenas está comenzando». Yo asentí. «Es normal. Lo que viviste no fue fácil. Y salir de ahí tampoco lo es». Magdalena bebió un sorbo de café. «¿Sabes qué es lo más extraño? Que no extraño a Guillermo. Extraño la idea de lo que pudo haber sido. Extraño la esperanza que tenía al principio. Pero a él no lo extraño». Esas palabras me dieron esperanza, porque significaban que estaba empezando a ver la realidad. «Eso es bueno, hija. Significa que estás sanando». Magdalena miró su taza de café. «Pero tengo miedo, mamá. Miedo de lo que va a pasar. Guillermo no va a dejarme ir así como así. Su familia tampoco». Yo tomé su mano. «Lo sé, pero vamos a enfrentarlo juntas. No estás sola». Ese mismo día, en la tarde, recibí una llamada. Era de mi secretaria en la constructora. «Señora Beltrán», llamó la señora Cristina Salazar. «Preguntó por usted. Le dije que no estaba disponible, pero insistió mucho. Dejó un mensaje». «¿Qué mensaje?» «Dijo que necesita hablar con usted urgentemente, que es sobre Magdalena, y que si no la llama de regreso,
Va a ir a la oficina. Yo respiré profundo. Está bien. Gracias por avisarme. Colgué y miré a Magdalena, que estaba sentada en la sala. Tu suegra quiere hablar conmigo. Magdalena palideció. ¿Qué vas a hacer? Yo me senté junto a ella. Voy a hablar con ella, pero no aquí. No quiero que venga a esta casa. Voy a citarla en un café, un lugar público. Magdalena asintió. ¿Quieres que vaya contigo? Yo negué con la cabeza. No, esto lo voy a manejar yo. Tú necesitas descansar. Al día siguiente, jueves 23 de diciembre, me reuní con doña Cristina en un café del centro. Llegué puntual. Ella llegó 10 minutos tarde, como siempre. Se sentó frente a mí con esa expresión de superioridad que ya conocía. Pero había algo más. Había nerviosismo, preocupación. Paola, gracias por venir. No tenía opción. Dijiste que era urgente. Doña Cristina pidió un café al mesero. Luego me miró fijamente. Necesito que Magdalena vuelva con Guillermo. Yo casi me río. ¿Disculpa? Necesito que hables con ella, que la convenzas, que le digas que lo que pasó el domingo fue un malentendido. Yo me recargué en mi silla. ¿Un malentendido? Tu hijo llamó a mi hija cerda gorda frente a toda tu familia, y todos ustedes se rieron. ¿Eso es un malentendido? Doña Cristina apretó la mandíbula. Guillermo estaba estresado. La presión, el trabajo, todo. No quiso decir eso. Claro que quiso decirlo. Si no lo pensara, no lo habría dicho. Doña Cristina levantó la voz un poco. Mira, Paola, entiendo que estés molesta, pero Magdalena es su esposa, tiene responsabilidades. No puede simplemente abandonar su matrimonio porque su esposo dijo algo en un momento de enojo. Yo me incliné hacia adelante. ¿Responsabilidades? ¿Qué responsabilidades tiene Magdalena con un hombre que la humilla, que no trabaja, que vive de ella? Doña Cristina se puso roja. Guillermo está trabajando. Tiene un empleo. Sí, en mi empresa, limpiando baños, porque es lo único que puede hacer bien. Doña Cristina cerró los ojos. Eso fue innecesario, Paola. No tenías que humillarlo así frente a toda la familia. Yo me reí sin humor. ¿Humillarlo? ¿Y qué crees que él hizo con Magdalena durante 1 año y 7 meses? ¿Qué crees que hizo cuando le dijo que nadie más la quería? ¿Cuando la hizo sentir que debería estar agradecida de que él se hubiera casado con ella? Doña Cristina bajó la mirada. Eso fue un error. Pero los matrimonios tienen problemas. Eso no significa que deba terminar. Yo negué con la cabeza. Esto no es un problema de matrimonio. Esto es abuso. Y yo no voy a permitir que mi hija regrese a una situación donde la maltratan. Doña Cristina me miró con los ojos brillantes. ¿Y qué va a hacer Magdalena? ¿Va a quedarse contigo para siempre? ¿Va a ser una mujer divorciada a los 26 años? ¿Sabes lo que van a decir de ella? Yo me puse de pie. Me importa muy poco lo que digan. Lo único que me importa es que mi hija esté bien. Y con tu hijo, nunca estuvo bien. Doña Cristina también se puso de pie. Esto no va a quedar así, Paola. Guillermo tiene derechos. Está casado con ella. Puede pelear por ella. Yo la miré fijamente. Que lo intente. Pero te advierto algo, Cristina. Si tu hijo se acerca a mi hija, si intenta presionarla, si intenta hacerle daño de cualquier forma, voy a usar todos los recursos que tengo para destruirlo. Y créeme, tengo muchos recursos. Doña Cristina palideció. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy advirtiendo. Hay una diferencia. Y salí del café sin voltear atrás. Cuando llegué a mi casa, Magdalena estaba en la sala, esperándome. ¿Qué pasó, mamá? Yo me senté junto a ella y le conté todo. Magdalena escuchó en silencio. Cuando terminé, ella suspiró. Sabía que no iban a dejarlo ir tan fácil. No van a dejar que te vayas sin pelear. Pero no importa, vamos a enfrentarlos. Magdalena me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, no sé si puedo hacer esto. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Yo tomé su rostro entre mis manos. Eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola. Yo estoy contigo. Siempre. Esa noche, Nochebuena, pasamos las 2 solas en casa. Sin cena especial. Sin familia. Sin celebración. Solo nosotras 2, sentadas en la sala, viendo películas viejas. Pero había paz. Por primera vez en mucho tiempo, había paz. El viernes 25 de diciembre, día de Navidad, el teléfono de Magdalena no dejó de sonar. Guillermo, doña Cristina, incluso algunos primos, todos llamando, todos insistiendo, todos pidiendo que volviera.
Magdalena apagó su teléfono después de la 10ª llamada. No puedo más, mamá. No puedo seguir escuchándolos. Yo tomé su teléfono. Entonces no lo hagas. Cambia tu número. Bloquéalos. Haz lo que necesites para tener paz. Magdalena asintió. Está bien. Lo voy a hacer. El sábado 26 de diciembre fuimos juntas a cambiar su número de teléfono. Fue un acto simbólico, como cerrar una puerta, como empezar de nuevo. Cuando salimos de la tienda de telefonía, Magdalena respiró profundo. Siento que puedo respirar otra vez. Yo sonreí. Porque estás recuperando tu vida. Los siguientes días fueron más tranquilos, sin llamadas, sin mensajes, sin presión. Magdalena empezó a salir de su habitación más seguido. Empezó a ayudarme en la cocina. Empezó a sonreír un poco. El lunes 28 de diciembre me dijo algo que me sorprendió. Mamá, quiero volver a trabajar. Yo levanté la mirada del periódico que estaba leyendo. ¿Estás segura? Puedes tomarte más tiempo. Magdalena negó con la cabeza. No, necesito trabajar. Necesito sentirme útil otra vez. Necesito recuperar quien era antes de Guillermo. Yo sonreí. Está bien. Cuando estés lista, vuelves. Magdalena respiró profundo. Estoy lista ahora. El miércoles 30 de diciembre, Magdalena volvió a la oficina. Los trabajadores la recibieron con abrazos y palabras de apoyo. Muchos de ellos habían trabajado con Guillermo. Muchos de ellos sabían cómo era. Uno de los ingenieros, don Roberto, un hombre de unos 50 años con experiencia de 30 años en construcción, se acercó a Magdalena. Señorita Magdalena, qué bueno que volvió. La extrañamos. Magdalena sonrió. Gracias, don Roberto. Don Roberto bajó la voz. Y si me permite decirle algo, hizo bien en alejarse de ese hombre. Nosotros lo vimos. Vimos cómo la trataba cuando venía a recogerla. Vimos cómo le hablaba. Y no era correcto. Magdalena asintió, con los ojos brillantes. Gracias por decírmelo. Ese día, Magdalena trabajó en silencio. Revisó planos, hizo cálculos, contestó correos, como si nunca se hubiera ido, y yo la observaba desde mi oficina, sintiendo que mi hija estaba volviendo. El jueves 31 de diciembre, último día del año, decidimos cenar juntas en casa. Nada especial, solo nosotras dos. A las 11 de la noche, estábamos sentadas en el jardín, mirando el cielo. ¿Sabes qué, mamá? Este año fue el peor de mi vida, pero también fue el año en que desperté. Yo tomé su mano, y el próximo año va a ser mejor, te lo prometo. Magdalena sonrió. Lo sé. A las 2 en punto escuchamos los fuegos artificiales. El año nuevo había llegado. Magdalena cerró los ojos y respiró profundo. Adiós a todo lo viejo. Bienvenido lo nuevo. Y en ese momento, supe que mi hija iba a estar bien. No inmediatamente, no sin dolor, pero iba a estar bien, porque había tomado la decisión más difícil de su vida. Había escogido su dignidad sobre la comodidad. Había escogido su paz sobre la aprobación de otros, y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Pero lo que no sabíamos es que Guillermo todavía tenía una carta por jugar, y enero iba a traer consecuencias que ninguna de nosotras esperaba. Enero llegó con aire fresco. El año nuevo siempre trae esa sensación de posibilidad, de página en blanco, y para Magdalena era exactamente eso, una oportunidad de empezar de nuevo. Los primeros días de enero fueron tranquilos. Magdalena iba a la oficina todos los días, trabajaba en proyectos nuevos, sonreía más, hablaba más. Era como ver a una planta que había estado marchita empezar a florecer otra vez. El lunes 4 de enero, estábamos en la oficina revisando el presupuesto de una casa nueva cuando mi teléfono sonó. Era don Roberto, el ingeniero. Señora Beltrán, necesito hablar con usted. Es sobre Guillermo. Yo fruncí el ceño. ¿Qué pasa con él? No vino a trabajar hoy. Es el tercer día seguido. Y antes de las vacaciones, ya había faltado 2 veces sin avisar. Yo suspiré. Está bien. Gracias por avisarme. Colgué y miré a Magdalena. Ella había escuchado la conversación. Déjalo ir, mamá. Ya no es tu problema. Yo asentí. Tienes razón. Voy a despedirlo. Esa misma tarde le mandé un correo a Guillermo. Formal, directo. Estimado Guillermo, por motivo de inasistencias injustificadas y bajo rendimiento,
Queda terminada su relación laboral con esta empresa a partir de hoy, 4 de enero. Puede pasar mañana a recoger su liquidación. Saludos. No esperé respuesta. No me importaba su respuesta. Al día siguiente, viernes 5 de enero, Guillermo llegó a la oficina a las 10 de la mañana. Yo estaba en una reunión con un cliente. Don Roberto me avisó que había llegado. Le pedí a don Roberto que le diera su cheque de liquidación y que lo acompañara a la salida. No quería verlo. No quería hablar con él. Pero Guillermo no se fue. Esperó afuera de mi oficina durante 2 horas. Cuando mi reunión terminó y salí, ahí estaba, sentado en la sala de espera, con la mirada perdida. Guillermo, ya no tienes nada que hacer aquí. Él levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Necesito hablar contigo, Paola. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Solo 5 minutos. Yo miré mi reloj. Magdalena había salido temprano ese día. No estaba en la oficina. Eso me dio seguridad. Está bien. 5 minutos. En mi oficina. Entramos. Cerré la puerta. Guillermo se sentó frente a mi escritorio. Yo me quedé de pie. Habla. Guillermo respiró profundo. Necesito que le digas a Magdalena que hable conmigo. Cambió su número. No contesta mis mensajes. No sé dónde está. Yo lo miré fijamente. Está donde tiene que estar. Lejos de ti. Guillermo negó con la cabeza. No lo entiendes. Yo la amo. Cometí errores, lo sé. Pero la amo. No sabes lo que es amar, Guillermo, porque si la amaras, nunca la habrías tratado como la trataste. Guillermo se cubrió el rostro con las manos. Estoy perdido, Paola. Perdí mi trabajo. Perdí a mi esposa. Mi familia está decepcionada de mí. No sé qué hacer. Yo no sentí lástima. Solo sentí cansancio. Eso es tu responsabilidad, no la mía. Y definitivamente, no es la de Magdalena. Guillermo levantó la mirada. Pero ella es mi esposa. Tiene que hablar conmigo. Tiene que darme una oportunidad de arreglar las cosas. No te debe nada. Ya te dio demasiadas oportunidades, y las desperdiciaste todas. Guillermo apretó los puños. Esto es culpa tuya. Tú la convenciste de que me dejara. Tú le metiste ideas en la cabeza. Yo me acerqué a él. No, yo solo le mostré la verdad. Y la verdad es que tú eres un hombre débil, manipulador y cruel. Y mi hija merece algo mejor. Guillermo se puso de pie, furioso. No tienes derecho a decirme eso. Tengo todo el derecho, porque soy su madre, y voy a protegerla de ti o de quien sea necesario. Guillermo caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó. Vas a arrepentirte de esto, Paola. Ambas van a arrepentirse. Y se fue. Yo cerré la puerta y respiré profundo. Llamé a Magdalena inmediatamente. Hija, ¿dónde estás? En casa, mamá. ¿Por qué? Guillermo vino a la oficina. Está desesperado. Quiere hablar contigo. Hubo un silencio largo. No quiero hablar con él, mamá. Lo sé. Solo quería avisarte. Por si acaso intenta ir a la casa. Está bien. Voy a tener cuidado. Colgamos. Esa noche, reforcé la seguridad de mi casa. Cambié las cerraduras. Instalé cámaras en la entrada. No iba a correr riesgos. Los siguientes días fueron tensos. Magdalena no salía sola. Siempre iba conmigo. Al trabajo, al supermercado, a cualquier lado. El lunes 11 de enero, 2 semanas después de que Magdalena se había ido, recibí una llamada de don Ricardo, el tío de Monterrey, que le había ofrecido trabajo a Guillermo. Paola, buenos días. Disculpa la molestia. ¿Tienes un momento? Claro, don Ricardo. Dígame. Es sobre Guillermo. Le di la oportunidad de trabajar en mi bodega en León. Empezó el 7 de enero. Hoy es 11. Y ya lo tuve que despedir. Yo no me sorprendí. ¿Qué pasó? Don Ricardo suspiró. No llegaba a tiempo. Llegaba con olor a alcohol. No cumplía con sus tareas. Los trabajadores se quejaban de él. El viernes pasado no se presentó. El lunes tampoco. Hoy apareció a las 11 de la mañana, sin disculparse, como si nada. Le dije que se fuera y no volviera. Yo cerré los ojos. Entiendo. Lamento que haya pasado por eso. Don Ricardo bajó la voz. Paola, yo vi lo que pasó en la comida de Navidad. Vi cómo trató a Magdalena. Y sinceramente, me dio vergüenza. Vergüenza de que ese muchacho sea familia mía. Gracias por decirme eso. ¿Cómo está Magdalena? Está mejor. Está trabajando conmigo. Está sanando. Don Ricardo sonó aliviado. ¡Qué bueno! Ella siempre fue demasiado buena para él.
Todos lo sabíamos, solo que nadie quería decirlo. Colgamos. Esa misma tarde, le conté a Magdalena. Ella escuchó en silencio. Ya sabía que iba a pasar. Guillermo nunca pudo mantener un trabajo. Siempre tuvo excusas. Siempre culpó a otros. ¿Y cómo te sientes al saber eso? Magdalena se quedó callada un momento. Siento alivio, porque confirma que no estaba loca, que todo lo que vi, todo lo que sentí era real. Yo tomé su mano. Nunca estuviste loca, hija, solo estabas atrapada. Magdalena asintió. Pero ya no lo estoy. Las semanas siguieron, enero avanzaba, y con cada día que pasaba, Magdalena se veía más fuerte, más segura, más ella. El viernes 22 de enero, un mes después de la comida de Navidad, Magdalena tomó una decisión importante. Mamá, quiero iniciar el proceso de divorcio. Yo levanté la mirada de los planos que estaba revisando. ¿Estás segura? Magdalena asintió con firmeza. Sí, estoy segura. Ya no quiero estar atada a él de ninguna forma. Quiero cerrar ese capítulo completamente. Yo sonreí. Entonces vamos a hacerlo. Al día siguiente, sábado 23 de enero, fuimos con un abogado, un hombre de confianza que había trabajado conmigo en contratos de la constructora. Le explicamos la situación. Él escuchó todo. Luego miró a Magdalena. «Señora Salazar», Magdalena interrumpió. «Beltrán. Magdalena Beltrán. Ya no uso el apellido Salazar». El abogado sonrió. «Disculpe. Señorita Beltrán. Basado en lo que me cuenta, este es un caso claro. No hay hijos. No hay bienes compartidos. El único bien es el departamento donde vivían, que está a nombre de usted. ¿Correcto?» Magdalena asintió. «Sí, yo pagué el enganche con mis ahorros, y yo pagué todas las mensualidades. Entonces no hay problema. Vamos a proceder con el divorcio. Va a tomar unos meses, pero va a salir». Magdalena respiró profundo. «¿Cuántos meses?» «Entre 4 y 6, dependiendo de si él firma voluntariamente o no». «¿Y si no firma?» «Entonces lo hacemos por abandono de hogar y maltrato psicológico. Pero va a tomar más tiempo». Magdalena miró al suelo. «Está bien, hagámoslo. Firmamos los papeles necesarios». El abogado se comprometió a enviarle la notificación a Guillermo en los próximos días. Cuando salimos del despacho, Magdalena caminó con la cabeza en alto. «Siento que me quité un peso de encima». Yo la abracé. «Porque te lo quitaste. Estás recuperando tu vida». Esa noche, cenamos en un restaurante. Solo nosotras dos, celebrando su libertad. Magdalena brindó con su vaso de agua. «Por la libertad, por la dignidad, por empezar de nuevo». Yo brindé con ella. «Por ti, hija, por tu valentía». El lunes 25 de enero, el abogado nos llamó. «Ya le envié la notificación a Guillermo. Debería recibirla hoy o mañana». «Gracias, licenciado. Una cosa más. ¿Ustedes tienen algún tipo de seguridad en casa?» «Solo por precaución». «Sí, tenemos cámaras y cerraduras reforzadas». «Perfecto. Solo mantengan precaución. A veces, cuando los hombres reciben estas notificaciones, reaccionan mal». Colgué y miré a Magdalena. «El licenciado recomienda que tengamos cuidado». Magdalena asintió. «Está bien, voy a estar alerta». El miércoles 27 de enero, Guillermo recibió la notificación. Lo supe porque doña Cristina me llamó a la oficina. Su voz era fría, llena de rabia. «¿Cómo te atreves, Paola? ¿Cómo te atreves a hacer que Magdalena pida el divorcio?» Yo mantuve la calma. «Yo no hice nada. Fue decisión de Magdalena». «Eso es mentira. Tú la manipulaste. Tú le dijiste que lo hiciera». «No. Ella tomó su propia decisión, porque está cansada de vivir con un hombre que no la respeta». Doña Cristina levantó la voz. «Mi hijo la respeta. Mi hijo la ama. Tu hijo la llamó cerda gorda frente a toda tu familia. ¿Eso es respeto? ¿Eso es amor?» Hubo un silencio. Él estaba estresado, ya te lo dije, y yo ya te dije que no me importa. Magdalena no va a volver con él, y el divorcio va a proceder. Doña Cristina respiraba agitadamente. «Esto va a tener consecuencias, Paola. No puedes simplemente destruir un matrimonio así. Yo no destruí nada. Tu hijo lo hizo, y ahora está cosechando lo que sembró». Doña Cristina colgó. Esa misma noche, Guillermo fue a mi casa. Esta vez no tocó la puerta. Esta vez gritó desde afuera. «¡Magdalena! ¡Magdalena, sal! Tenemos que hablar». Yo salí primero.
Magdalena se quedó adentro, como le pedí. Guillermo, vete. No tienes nada que hacer aquí. Guillermo estaba borracho. Se notaba en su voz, en su forma de pararse. Quiero hablar con mi esposa. Ya no es tu esposa. Y si no te vas, voy a llamar a la policía. Guillermo se rió. Fue una risa amarga. ¿La policía? ¿Me vas a meter a la cárcel? ¿Por qué? ¿Por querer hablar con mi esposa? Por alteración del orden, por acoso, por lo que sea necesario. Guillermo dio un paso hacia mí, pero se tambaleó. Esto es tu culpa, Paola. Todo es tu culpa. Yo era feliz. Magdalena era feliz. Y tú lo arruinaste todo. Yo lo miré con lástima. No, Guillermo. Tú lo arruinaste todo. Y ahora estás pagando por eso. Guillermo se quedó parado ahí, mirándome con odio. Luego se volteó y se fue caminando. Subió a su coche y se fue. Yo entré a la casa. Magdalena estaba llorando. Mamá, tengo miedo. Yo la abracé. Lo sé, mi amor, pero va a pasar. Él va a cansarse, va a entender que ya no puede controlarte. Pero en el fondo, yo también tenía miedo, porque los hombres como Guillermo no sueltan fácil, no cuando sienten que están perdiendo. Los siguientes días fueron más tranquilos. Guillermo no volvió, no llamó, no se apareció, y lentamente, la vida empezó a sentirse normal otra vez. Magdalena trabajaba, sonreía, salía con amigas que había dejado de ver durante su matrimonio. Volvía a ser ella misma. El sábado 14 de febrero, día de San Valentín, Magdalena y yo fuimos a desayunar juntas. ¿Sabes qué, mamá? Es el primer 14 de febrero en 2 años que no me siento triste. Yo sonreí. ¿Y cómo te sientes? Magdalena pensó un momento. Libre. Siento que puedo respirar, que puedo ser yo misma sin miedo a ser juzgada, sin miedo a ser humillada. Yo tomé su mano. Eso es porque ya no estás en una prisión. Estás en tu propia vida. Magdalena asintió. Y nunca más voy a dejar que alguien me quite eso. A finales de febrero, recibimos noticias del abogado. Guillermo había firmado los papeles del divorcio. Sin pelear, sin condiciones. Solo firmó. Cuando el abogado me lo dijo, sentí un alivio enorme. ¿Firmó todo? Sí, firmó todo. El divorcio va a quedar finalizado en los próximos 3 meses. Para mayo, Magdalena estará oficialmente divorciada. Le di la noticia a Magdalena esa misma tarde. Ella no lloró, no gritó de felicidad, solo sonrió. Se acabó. Sí, mi amor, se acabó. En marzo, me enteré por amigos en común de lo que había pasado con Guillermo. Después de perder su trabajo con don Ricardo, no encontró nada más. Intentó con varias empresas, pero su reputación lo precedía. Nadie quería contratarlo. Sin dinero, tuvo que dejar el departamento. Se mudó de regreso con sus padres, pero la relación con ellos estaba rota. Don Ernesto le había perdido el respeto. Doña Cristina estaba avergonzada de él. Guillermo pasaba los días encerrado en su habitación, sin trabajo, sin amigos, sin propósito. Uno de sus primos, el mismo Javier que se había burlado de Magdalena en la comida de Navidad, me lo contó en una reunión casual. Guillermo está mal, señora Paola. Muy mal. No sale de su cuarto. No habla con nadie. Está destruido. Yo no sentí satisfacción. No sentí felicidad por su sufrimiento. Solo sentí tristeza. Tristeza porque él había tenido todas las oportunidades del mundo y las había desperdiciado. ¿Y qué va a hacer? Javier se encogió de hombros. No sé. Mi tía dice que necesita ayuda. Ayuda profesional. Pero él no quiere aceptarlo. Yo asentí. Espero que la encuentre. Por su bien. En abril, Magdalena empezó a salir con alguien. Un arquitecto que conoció en una conferencia. Un hombre amable, respetuoso, que la trataba como ella merecía ser tratada. Un día llegó a casa sonriendo. Mamá, conocí a alguien. Yo levanté la mirada. ¿Sí? Magdalena se sentó junto a mí. Se llama Daniel, es arquitecto, trabaja en una firma grande. Y mamá, me trata bien, me escucha, me hace sentir valiosa. Yo sonreí. Me alegro mucho, hija. Magdalena me abrazó. Gracias, mamá, por todo, por salvarme, por creer en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Yo la abracé fuerte. No te salvé, mi amor. Tú te salvaste sola. Yo solo estuve ahí para sostenerte. En mayo, el divorcio quedó finalizado. Magdalena Beltrán estaba oficialmente divorciada, oficialmente libre.
El día que recibimos el documento final, Magdalena lo sostuvo entre sus manos y lloró. Pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de liberación. Se acabó, mamá. De verdad se acabó. Yo la abracé. Sí, mi amor. Y ahora empieza tu verdadera vida. Y así fue. Magdalena floreció. Diseñó proyectos increíbles, ganó premios, recuperó amistades, encontró el amor. Volvió a sonreír como en aquella fotografía de cuando tenía 11 años. Y Guillermo se quedó en la casa de sus padres, sin trabajo, sin propósito, sin la mujer que había mantenido su vida funcionando. La última vez que supe de él, estaba trabajando en un call center, contestando teléfonos, 8 horas al día, por un sueldo mínimo. La vida, de alguna forma, le había cobrado. No porque yo lo hubiera destruido, sino porque él se había destruido a sí mismo. Y esa es la justicia más perfecta de todas, la justicia que viene de nuestras propias acciones. Han pasado 2 años desde aquel domingo de diciembre, 2 años desde que me levanté de esa mesa y dije lo que todos necesitaban escuchar, 2 años desde que mi hija recuperó su vida. Hoy es domingo otra vez, pero este domingo es diferente. Hoy, Magdalena cumple 28 años. Estamos en mi casa, en el jardín. Hay flores por todas partes, rosas, margaritas, girasoles. Magdalena siempre amó las flores, pero durante su matrimonio con Guillermo dejó de rodearlas. Dejó de rodearse de cosas hermosas, porque él decía que eran un gasto innecesario. Ahora, su vida está llena de flores otra vez. La fiesta es pequeña, solo familia cercana y algunos amigos. Mis hijos, mis hermanos, algunas amigas de Magdalena de la universidad que volvieron a su vida después del divorcio. Y Daniel, su novio. Daniel llegó hace 1 hora con un ramo de tulipanes. Magdalena los recibió con una sonrisa que iluminó todo el jardín. Yo los observo desde la cocina mientras preparo café. Daniel le dice algo al oído. Magdalena se ríe. Es una risa genuina, libre, feliz. Y yo siento que mi corazón se llena, porque esta es la hija que yo crié. Esta es la mujer que siempre estuvo ahí esperando ser liberada. Mi hijo Roberto se acerca a mí en la cocina. Mamá, se ve bien, se ve feliz. Yo asiento, con los ojos húmedos. Sí, está feliz. Roberto pone una mano en mi hombro. Hiciste lo correcto ese día. Todos lo sabemos. Yo sonrío. Solo hice lo que cualquier madre haría. Roberto niega con la cabeza. No, no todas las madres tienen el valor de hacer lo que tú hiciste. Muchas se quedan calladas por miedo, por qué dirán, por guardar las apariencias. Pero tú no. Tú la defendiste cuando más lo necesitaba. Yo miro por la ventana hacia Magdalena. No podía quedarme callada. No mientras veía a mi hija destruirse. Roberto me abraza. Por eso eres la mejor mamá del mundo. Salgo al jardín con el café. Todos están sentados alrededor de la mesa, grande bajo el árbol de jacarandas. Magdalena está en la cabecera, con Daniel a su lado. Servimos el pastel. Un pastel de chocolate con fresas. El favorito de Magdalena desde que era niña. Encendemos las velas. 28 velas. Todos cantamos. Magdalena cierra los ojos y pide un deseo. Sopla las velas. Todos aplauden. ¿Qué pediste, hija? Magdalena me mira con esos ojos brillantes que conozco desde que nació. Pedí que este año sea tan bueno como el anterior. O mejor. Daniel la besa en la mejilla. Va a ser mejor. Te lo prometo. Comemos pastel. Conversamos. Reímos. Es una tarde perfecta. De esas que te recuerdan por qué vale la pena seguir adelante. A las 6 de la tarde, cuando el sol empieza a bajar, Magdalena me pide que caminemos juntas por el jardín. Nos alejamos un poco del grupo. Caminamos en silencio hasta el fondo del jardín, donde está la banca, donde solíamos sentarnos cuando ella era niña. Nos sentamos. Magdalena sostiene mi mano. Mamá, hay algo que quiero decirte. Yo la miro, curiosa. Dime, mi amor. Magdalena respira profundo. Quiero agradecerte. Por todo. Por no haberme abandonado cuando estaba con Guillermo. Por no haberme juzgado. Por haberme esperado hasta que estuviera lista. Yo aprieto su mano. No tienes que agradecerme. Eso es lo que hacen las madres. Magdalena niega con la cabeza. No todas las madres. He conocido mujeres que pasaron por lo mismo que yo, y sus madres les dijeron que aguantaran, que el matrimonio es para siempre, que tenían que hacer que funcionara a como diera lugar. Pero tú no.
Tú me dijiste que yo valía más, que mi paz era más importante que cualquier papel. Yo siento que las lágrimas empiezan a formarse en mis ojos, porque es verdad, tú vales más, siempre lo has valido. Magdalena me abraza, lloramos juntas, pero no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de sanación, de cierre, de gratitud. Cuando nos separamos, Magdalena se limpia las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que durante mucho tiempo pensé que Guillermo tenía razón. Pensé que nadie más me iba a querer, que yo era afortunada de que él me hubiera escogido, que yo debería estar agradecida. Yo asiento. Lo sé. Lo vi en tus ojos todos los días. Magdalena sonríe. Pero ahora sé la verdad. Ahora sé que yo no era el problema, que yo siempre fui suficiente, que él era el que no podía verlo. Exacto. Magdalena mira al cielo. Y ahora tengo a Daniel. Y él me ve. Me ve de verdad. Ve mi valor, mi inteligencia, mi belleza. Y no necesito rogarle que me quiera, porque él ya lo hace. Yo sonrío. Eso es porque mereces ser amada correctamente. Y Daniel sabe hacerlo. Magdalena me mira. ¿Sabes qué me dijo la semana pasada? ¿Qué? Me dijo, Magdalena, cada día me siento afortunado de estar contigo, porque eres brillante, eres hermosa, eres fuerte, y no puedo creer que hayas escogido estar conmigo. Yo siento que mi corazón se expande. Así es como debe ser. Así es como siempre debió ser. Magdalena asiente, y pensar que estuve a punto de conformarme, a punto de creer que eso que tenía con Guillermo era lo mejor que iba a conseguir. Yo tomo su rostro entre mis manos. Pero no lo hiciste. Saliste, luchaste, y ahora mira dónde estás. Magdalena sonríe. Estoy viva, mamá. De verdad viva. Por primera vez en mucho tiempo. Nos quedamos sentadas en silencio durante unos minutos, solo escuchando el viento entre los árboles, los pájaros cantando, la risa de la gente en el jardín. Entonces Magdalena habla otra vez. ¿Alguna vez supiste qué pasó con Guillermo? Yo asiento. Algunas cosas. Por amigos en común. ¿Qué pasó con él? Yo respiro profundo. Después de que lo despidieron de todos lados, consiguió trabajo en un call center. 8 horas al día contestando teléfonos, por un sueldo mínimo. Sigue viviendo con sus padres. Don Ernesto está enfermo, tiene diabetes avanzada. Doña Cristina está amargada. Culpa a todo el mundo menos a su hijo. Magdalena se queda callada. ¿Y él? ¿Cómo está él? Según me contaron, está deprimido, solo. Sin amigos, sus primos lo evitan. Su familia lo ve como un fracaso. Magdalena baja la mirada. No puedo evitar sentir algo de tristeza por él. Yo la miro, sorprendida. ¿Tristeza? Magdalena asiente. Sí, porque él pudo haber tenido una vida diferente. Pudo haber sido alguien diferente. Pero escogió el camino más fácil. Escogió la crueldad sobre la bondad. Y ahora está pagando por eso. Yo tomo su mano. Eso es porque eres una buena persona, hija, porque a pesar de todo lo que te hizo, no le deseas mal. Magdalena me mira. No le deseo mal, pero tampoco le deseo bien. Solo ya no me importa. Y creo que eso es lo mejor que pude haber logrado. Yo sonrío. Eso se llama indiferencia. Y es el estado más sano al que puedes llegar después de una relación así. Magdalena asiente. Tienes razón. Nos levantamos de la banca. Caminamos de regreso hacia el grupo, pero antes de llegar, Magdalena se detiene. Mamá, hay algo más que quiero decirte. Dime. Magdalena sonríe. Daniel me pidió que me case con él. Yo me quedo paralizada. ¿Qué? Magdalena se ríe. Me lo pidió hace una semana. No quise decirte hasta hoy, hasta estar segura de mi respuesta. Yo siento que mi corazón late más rápido. ¿Y qué le dijiste? Magdalena me muestra su mano izquierda. Hay un anillo. Simple, hermoso, con una piedra pequeña pero elegante. Le dije que sí. Yo la abrazo fuerte. Empiezo a llorar. Ay, hija, estoy tan feliz por ti. Magdalena llora también. Pero esta vez es diferente, mamá. Esta vez no tengo miedo. Esta vez sé que es la decisión correcta. Yo me separo y la miro a los ojos. ¿Estás segura? ¿De verdad segura? Magdalena asiente con firmeza. Sí, estoy segura, porque Daniel me respeta, me valora, me ama de verdad. No necesito cambiar quién soy para estar con él. Puedo ser yo misma. Y eso es lo que siempre debió ser. Yo sonrío a través de las lágrimas. Entonces me alegro muchísimo.
Magdalena me abraza otra vez. Y esta vez, mamá, quiero que estés feliz, sin miedo, sin preocupación, porque esta vez es diferente. Yo asiento. Lo sé, mi amor. Lo veo en tus ojos. Veo la paz, veo la felicidad. Y eso es todo lo que siempre quise para ti. Regresamos al grupo. Magdalena anuncia su compromiso. Todos gritan de felicidad. Hay abrazos, hay lágrimas, hay brindis. Daniel me abraza. Señora Paola, gracias por criarla tan bien. Gracias por enseñarle a valorarse, porque eso es lo que me hizo amarla desde el primer día. Yo lo abrazo de regreso. Cuídala, respétala, ámala como se merece. Daniel asiente. Lo haré, todos los días de mi vida. La fiesta continúa hasta la noche. Hay música, hay baile, hay risas, y yo observo todo desde un rincón del jardín. Observo a mi hija bailar con Daniel. Observo su sonrisa, su luz, y pienso en todo lo que pasamos, en todo el dolor, en todas las lágrimas, en todas las noches que me quedé despierta preguntándome si algún día ella iba a estar bien. Y ahora sé la respuesta. Sí, está bien, está más que bien, está floreciendo. Más tarde, cuando todos se han ido, cuando la casa está en silencio otra vez, Magdalena y yo nos sentamos en la sala con una taza de té. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. Ese día, en la comida de Navidad, cuando te levantaste y dijiste todo eso, ¿tenías miedo? Yo pienso en eso, en ese momento, en esa mesa llena de gente que me miraba. Sí, tenía miedo, miedo de decir algo equivocado, miedo de empeorar las cosas, miedo de perderte para siempre. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Yo la miro fijamente, porque vi algo en tus ojos ese día. Vi que estabas rota, que estabas a punto de rendirte, y no podía permitirlo. No podía quedarme sentada viendo cómo mi hija se destruía. Así que hice lo único que podía hacer. Levanté la voz y dije la verdad. Magdalena tiene los ojos llenos de lágrimas. Gracias, mamá. Gracias por tener el valor que yo no tenía en ese momento. Yo aprieto su mano. No necesitas agradecerme. Siempre voy a estar de tu lado. Siempre. Magdalena bebe su té. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Que la vida realmente cobra sus deudas. Guillermo me llamó loca. Me dijo que nadie más me iba a querer. Me dijo que yo debería estar agradecida. Yo asiento. Sí, lo recuerdo. Magdalena sonríe tristemente. Y años después, él está solo en un call center, viviendo con sus padres, sin futuro, sin amor, sin nada. Y yo tengo una carrera exitosa, tengo amor, tengo paz. Tengo una vida que vale la pena vivir. Yo sonrío. Eso se llama justicia kármica. La vida siempre equilibra las cosas, tal vez no de inmediato, pero eventualmente todos recibimos lo que merecemos. Magdalena asiente. Tienes razón. Nos quedamos en silencio durante un momento. Luego Magdalena habla otra vez. Mamá, si alguien está escuchando esta historia, ¿qué le dirías? Yo pienso en eso. Pienso en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que pasó Magdalena. Todas las que se sienten atrapadas. Todas las que creen que no hay salida. Les diría que no están solas, que lo que sienten es real, que no están exagerando, que merecen ser amadas correctamente, que merecen respeto, que merecen paz. Magdalena asiente. ¿Y qué más? Yo respiro profundo. Les diría que salir es difícil, que va a doler, que van a tener miedo, pero que del otro lado hay vida, hay luz, hay esperanza, y que vale la pena dar ese paso. Magdalena toma mi mano, y les diría que busquen ayuda, que hablen con alguien en quien confíen, que no lo hagan solas, porque nadie debe enfrentar algo así sin apoyo. Yo asiento. Exacto, porque el silencio es lo que mantiene a las mujeres atrapadas. Pero cuando hablamos, cuando compartimos, cuando pedimos ayuda, ahí es cuando empieza el cambio. Magdalena me abraza. Te amo, mamá. Gracias por todo. Yo la abrazo de regreso. Yo también te amo, hija. Más de lo que las palabras pueden expresar. Nos quedamos así durante un largo rato. Madre e hija, unidas, sanadoras, sobrevivientes. Y mientras la abrazo, pienso en todas las mujeres que están escuchando esta historia. Y espero que sepan algo. Espero que sepan que merecen más, que merecen amor verdadero, que merecen respeto, que merecen paz, y que nunca, nunca
es demasiado tarde para recuperar su vida, porque la dignidad no tiene precio, y la libertad siempre vale la pena. Hoy, 2 años después de aquel domingo de diciembre, miro a mi hija y siento orgullo, orgullo de su valentía, orgullo de su fuerza, orgullo de la mujer en la que se convirtió, y sé que todo lo que pasamos, todo el dolor, todas las lágrimas, valieron la pena, porque ella está viva, de verdad viva, y eso es todo lo que siempre quise para ella. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si te hizo ver algo que tal vez no querías ver, entonces habrá valido la pena contarla. Porque a veces una historia puede cambiar una vida. A veces saber que alguien más pasó por lo mismo y salió adelante es lo único que necesitamos para dar ese primer paso. Y si tú estás en esa situación ahora, si estás viviendo algo parecido, quiero que sepas esto: no estás sola. Hay salida y mereces ser feliz. Gracias por escucharme hasta el final. Cada día comparto estas historias con la esperanza de que ayuden a alguien. Si esta historia resonó contigo, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día o toda una vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.